señores, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Espero que estén bien el día de hoy, ya arrancando otro programa más de rojo, de rojo hoy. ¡Viva el partido! No, mentira, el fútbol, viva el fútbol. Viva el fútbol, viva el fútbol, viva el fútbol. Me vuelvo loco. ¿Cómo está, chat? Se indignaron a aprender... Amigo, parecemos las ardillas. Coquel me traele a nuestro querido Facu Bruira. Cerra un poco tu campera, parecemos alguien las ardillas, sí. ¿No tenés una campera azul para Coque? Esa onda. ¿Dónde está mi campera azul, esa que me robaste? ¿Dónde está mi campera azul que me llevaste? ¿Qué campera azul? Mi buzo azul, ese de que tiene una ancla acá, ese. Full ese. Se está lavando. Se está lavando, un suéter, eso. Bueno, señores, hola Coque, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No, Coque, se fue abajo. Te pareces mucho a la periodista de TV Solano. Ahí está, buenísimo. Hola, gente. ¿Conocés TV Solano? Parecemos a alguien en las ardillas, boludo. ¿Ya te hicieron el TV Solano? En las ardillas. Yo... ¿Y esa música? Chao. Pasión Estudio. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa música? ¿Quién está escuchando música acá? ¿Qué es esa música? TV Solano. Bueno. Hola, gente. Marcos vino del Partido Colorado y Franco del movimiento feminista. La campera de Cerro, feminista. Coque. Qué tontos que son. Este Campera puede ir de en Cerro, contra. ni pedo. El lila puede ser el... Ah, claro, este es libertario, papá. No, este es pro vida. Voy a enviar Verde. a... Verde es pro vida. Rojo es... Azul de Provida. Partido Colorado. Azul de Provida. ¿Legal? El ¿El verde azul de qué? Provida, verde, pañuelito verde. ¿Qué pañuelito Y verde? a favor del aborto. No, pará. No era porque pelila. es un programa de fútbol. Bueno, Lila 8M. yo soy aliado. Programa de fútbol con esto. Hola, hablando de fútbol. Si me llegó necesitan- para salvar la mesa, llegó el fútbol. Hola, mi querida Belén Rivas. La Paz, Blanco de La Paz. Blanco en La Paz. Me gusta. Colores, ¿cómo estás? Bien. Tranquilo, pa. Color de Yo- esperanza. Estoy re bien porque almorcé. Ahí está. Siempre, esa es cuando la vengo así, preocupación sí, de Belén todos los días. Almorzar. Almorzadísima. Almorzar. No, estoy como para encarar 10 horas de streaming hoy. Buenísimo, buenísimo. Ahí Bueno. sale un poco el chat ya, que estamos en vivo. Sí, En el ya, WhatsApp. Ahora lo hice. Bueno, hay mucha información. Ayer llegó nuestro amigo, por fin, Por fin Totín, llegó Totín. Totín amarilla. Llegó al país. ¿Estás feliz? ¿Yo? ¿Estoy feliz? Sí, por fin, porque mirá, todos los clubes se estaban moviendo menos Cerro Porteño, que presentó ayer oficialmente al Pitbull, a Fabricio Peralta, que su último partido fue con el Atlético Paranaense, pero recordemos que el préstamo viene de Cruzeiro. Cruzeiro, que es la piedra en el zapato de algunos clubes también en el fútbol paraguayo, que gracias a ellos no se pudo concretar lo de Mateo Gamarra, ¿no? Si mal no recuerdo. Así es. No pudiste concretar lo de Mateo Gamarra, te cagó Copa Internacionales. Quiero decir más algo. ¿A qué? Las Riveros. Va a venir, ¿verdad? A Cerro. Viene a Cerro, ¿no? Yo dije en chiste, parece que es verdad. Yo dije en Pero chiste se nomás. comunicaron con Blas Riveros. ¿Quién? Pero yo cuando yo dije era chiste nomás. ¿De ella- Cerro? Sí. Vos sabés que ellos tienen chiste. ¿Te acuerdas que dijimos, no, le falta la... Vos pediste por el para Olimpia. Yo te dije en chiste nomás Sí. lo de Cerro para el final. No, parece que... Mira Cerro. Para mí que ellos ven pasión realmente. Pues sí. Sí, los dirigentes Zapac. fuera. No, yo Todos. no creo que vea. Acá tenemos los dirigentes de Olimpia. Y Coque, Marco, pero- ¿puede hacer un totín la vecina de tormenta? ¿Qué? Dale, ustedes Marcos. hazlo no tú, están Marcos. preparados. Totín llega. Totín, Una tin, tormenta tin, se avecina. Y no. tin, tin, El tin, ciclón no está preparado. Totín Amarilla y Fabricio Peralta bye. juegan juntos por primera vez en el Cerro Porteño. Bueno, hablando de Cerro Porteño y de la información que Franco traía a colación de Blas Riveros, Wilson González Bronce. Qué ¿así buen es su apellido Bronce, boludo. Sí, Bronce. Qué buen apellido Bronce. Cheto, dale. Nunca escuché un apellido bronce. Bueno, Wilson González informa que Blas Riveros está viniendo a Paraguay vía terrestre. Llegará esta noche y firmará contrato con Cerro Porteño, que comprará el pase. Quiero decir algo. Pregunta para la mesa. Lo más importante que destacaste de toda esa información, Marcos, Sí. es vía terrestre. ¿Por qué? Porque si viene un ratito nomás viene vía avión. Y si viene a traer cosas, viene vía terrestre, tiene su auto, está trayendo sus cosas. Es importante
saber Espera, cómo Él viene. está viniendo vía Y vía terrestre. terrestre Sí, significa está que está viniendo trayendo de su... Córdoba, está yendo en Pues no se avión. va a ir en bus. ¿En serio? No va a venir en bus. ¿Por No, qué? no es como nosotros que va a venir No, en pero en serio está Nuestra viniendo en Señora. vehículo. En su auto va a estar viniendo. Por algo ya es que viene en su auto. ¿Y cómo ¿Entendés a sabe lo que voy? viene en su auto? Y no va a venir Nuestra Señora de la Asunción como todos No, nosotros pero los simples ¿cómo sabe que viene mortales. en auto y no en avión, digo? Porque es vía terrestre. Y el avión va por arriba, por el cielo. Ah, dice... Sí, vía terrestre. tipo Bueno, de vuelta, flete. y yo quiero preguntarle su opinión. Blas Riveros está viniendo a Paraguay vía terrestre, llegará esta noche y firmará contrato con Cerro Porteño, que le comprará el pase. ¿Le gusta esta incorporación? ¿Creen que es una buena opción que va a tener Diego Martínez? Porque recordemos que Cerro Porteño hoy por hoy no tiene laterales. Belén. No, yo estoy... A mí me gusta esta incorporación. Creo que Cerro acertó realmente en llamarle a Blas Riveros. Uno, porque el jugador hace poco mencionó justamente en el aeropuerto, dijo que él tiene ganas de... ahora todo el tema es mundial. Todos los paraguayos, futbolistas paraguayos, van a querer mostrarse. Van a querer buscar de alguna manera minutos, ser titular. En el caso de Blas Riveros, que ya fue de selección en algún momento, en alguna etapa, obvio que va a querer volver ahora y más que las cosas están bien. Y él mencionó que también su deseo como futbolista es jugar una Copa del Mundo. Yo creo que venir a una institución que realmente está necesitando en demasía a un jugador como la clase de él, realmente lo va a potenciar. A mí me gusta esta incorporación. Creo que es una acertada la que hizo Cerro Porteño. Franco, ¿te gusta la avenida justamente de Blas Riveros a Cerro? Bonita un lateral. Paraguayo. Izquierdo. Y no había más. No podías pedir más que Blas Riveros, ¿verdad? O sea, que Alexis Cantero se fue a Olimpia. Se te está yendo Diego León. Estamos escasos de laterales izquierdos paraguayos y traerle a Blas Riveros te demuestra que estamos escasos de laterales izquierdos, pero también es de lo poco que hay y seguramente va a ser bien las cosas en Cerro. Mira esta información que me gusta, ¿eh? No, y esperan a preguntarle a él primero. ¿Por qué le voy a preguntar a Coque? Y porque le ha tocado su espina, le toca, le hinca, le duele, le molesta. ¿Te duele a vos que Blas Riveros firme por Cerro Porteño? Absolutamente no. ¿Qué? Ya tenemos lateral izquierdo. No te calienta. Pero Blasito, a mí por ejemplo... Hijo de a la ver, casa. A mí Le- como olimpista sí me pica. La ¿Te verdad pica? Que sí, Blas Rivero te pica. es un buen No. jugador Blas Rivero. O sea, para todo lo mí. que quieras, pero ya le tenés a Zavala, que posiblemente se vaya. Y se va a ir él. Se va a ir. Dejarle humo con Zavala. Pero Se va a ir. ya firmó nuestro lateral. No, claro, pero... A ver, que vaya a Cerro, yo digo. ¿No te molesta? Ponele que iba a Guaraní, a Libertad, pero que vaya a Cerro como olimpista. No Y te está molesta. bien, un jugador profesional, o sea. Ah, no te molesta entonces. No, para nada, o sea. No le molesta a Coque. Está bueno. Quería que le moleste, pero no le molestó, bajón. A mí me molesta un poquito. Junior le Paredes, quiero yo. Junior Paredes, esa información ya fue, no es desmentida, pero ya salió la información de Andrés Rolón que desde el entorno de Iván Franco descartan que vaya a jugar por Cerro Porteño. Es la información justamente que... Pachi se iba al final. Ah, Bueno, ahí hay un tema porque Pachi Carrillo, recordemos que se habló de monto 500, pidió, o sea, ofreció libertad, 750 quería Cerro, pero lo que es cierto es que las negociaciones siguen abiertas, pero hay otro tema que Cerro Porteño le pidió a Libertad jugadores de préstamo y Cerro le pidió a Libertad y Libertad le dijo, dale capé. Vía Fuerza. Pablo García, Federico Carrillo a Libertad e Iván más Gustavo Aguilar a Cerro Porteño. Encaminado el acuerdo entre las partes. Habría definición esta noche, según lo que dice Pedro Torres, nuestro compañero. ahora. Pepi, Ahora, Pepi Torres. que sí, entonces Iván Franco va a jugar en Cerro. ¡Iván Franco va a jugar en Cerro! Que yo leí ahí en el ex de Pepi Torres. Va a jugar Iván Franco en Cerro. Puedes cambiar las cámaras también, Benja. Sí, buena onda, así de repente cuando alguien habla. ¿Malo sos, Benja? Se Benja, queda. o Edam. Venga, está ahí. ¿Malo sos, Benja? Las informaciones son las siguientes. Pero yo no estoy hablando. Pedro Torres, quien es el periodista de Tigo Sport, justamente más allegado a Cerro Porteño, habla de que Carrillo iría a Libertad, pero Aguilar y Franco serían las apuestas del Ciclón. Sí. Sería como una especie de trueque, pero en realidad la compra se dará por Pachi Carrillo,
Pero Iván Franco y Aguilar irían de préstamo, ¿no? Sí, son las partes que se están conversando y él agrega que habría definición esta noche. Libertad Club Hermano. Hoy, viernes 27 de junio, Libertad se Club podría Hermano. definir. Y así usted le dice a Guaraní. Yo, Y le yo sacan creo todos sus que, jugadores. yo creo que es muy buena jugada, ¿eh? Es muy buena jugada porque, mira, Iván Franco, Yo te quiero decir algo de Iván Franco. Al Marcos. final, Libertad. Te quiero decir algo. Está haciendo las cosas, está Se dio, moviéndose. ¿eh? Pero te quiero decir nomás algo. Ayer era no. Quiero decir nomás algo. Iván Franco le pelea al puesto. Venga. Iván Franco le pelea al puesto tranquilamente a Cecilio Domínguez, a Iturbe y a cualquier jugador en Cerro Porteño. Quieras o no quieras. para mí, Iván Franco no es lo que le pelea. Mejora cada una de las posiciones de los jugadores que vos estás mencionando. Para mí, realmente, Iturbe puede jugar de punta, pero Cecilio Domínguez hoy por hoy no tiene el nivel en el cual Cerro Porteño quiere que esté. Para mí, Iván Franco es mejor. José CCP 155. Iván Franco farrista, es un inútil. Mirar a nuestra plantilla, mi rey, primero. Sí, pero amén. Mirar a nuestra plantilla primero. ¿Quién no que no es farrista? Pero Libertad está así. Sí, pero Vaya, yo pico. no... que- me No, parece- Libertad y Guaraní están en ¿Por qué autocontext. le puteamos? Sí. ¿Por qué en vez de decir Toma, buena mi amor, onda? Está como un outlet. Toma, bebé. Toma, lleva mi Sí, amor. no, Toma. habilitaron la feria de jugadores, El Libertad outlet y de Guaraní. Libertad va a Y decir- Guaraní. Libertad y Guaraní. No, Libertad y Guaraní, porque lo de Guaraní, sinceramente, es potente. Para mí es fuerte. Es más fuerte lo de Guaraní que lo de Libertad, déjame decirte. Sí, no, lo que pasa es que a mí me sorprende nomás la Libertad de que hace con los dos grandes del país. Yo no recibí ni un cheque, chat. Yo no recibí ni un cheque. Lo único que te puedo decir que entre Cecilio Domínguez y Iván Franco son los dos farristas, si querés. Como dice José CP, ¿es farrista? No sé. Pero Iván Franco es mejor que Cecilio Domínguez hoy en día. Ojo con otra Muy gruesa, información, muy gruesa, otra muy información y yo les voy a preguntar si les gusta o no les gusta. Vamos de lleno con Cerro Porteño. Les pido por favor total objetividad. La Coque Evita si le gusta o no le gusta también, porque le voy a preguntar a él. ¿Qué? Todo queda en Barrio Obrero. Tiago Caballero está para dejar Nacional y sumarse a Cerro Porteño. Actualmente continúan las negociaciones entre clubes y dentro de la operación por el delantero, el volante Icho Jara pasaría a pertenecer a la academia. Pero Tiago Caballero vestiría la azulgrana. Es un delantero. Necesitamos delanteros. Está súper bien. Hablamos con el profe Víctor Hernán, que fue el que le hizo debutar. Nos dijo, es un tipo que, por regla, jugó y al fin y al cabo se terminó ganando el puesto porque es bueno. Espero que no le pese la camiseta de Cerro y es algo. Sangre. Por lo menos necesitamos arriba en Cerro, que no tenemos sangre en los delanteros. Sangre. Joven, sí. Banco, también. Jonathan Torres, titular. Para que juegue, pues, Tiago Caballero, Chico, Araujo, Herela Herea. Por favor. ¿Tenés miedo, Coca? ¿De qué? La ofensiva que instaló Franco en la mesa de Cerro. No, para nada. Pero sí, Cerro ayer levantó la sanción. Ayer. Ahora están contratando. Vienen jugadores que no sabes si tuvieron buena pretemporada. Capaz y sí rinda. Tiago Caballero es un buen jugador. Ahora, ¿cómo es el tema? ¿Es un trueque? También. Icho Jara Olimpia- quedaría en la academia. Icho Jara que es jugador de Cerro Porteño. Olimpia puso de moda este parece ahora. ¿Y quién instaló eso? Bueno, el trueque de futbolista existe desde el año del caño, que no Como me que vaya a se fue, decir que Es directivo. no me vaya a decir que Olimpia Instaló una inventó moda. el trueque. Sí, Sí. hizo Olimpia primero, pero no vaya a decir que el trueque de jugadores es algo que impuso Olimpia porque es Quiero una ver si dureza. puede llegar a pasar de Vargas y de Capazo. Eso te quería preguntar. Teniendo en cuenta que Gustavo Vargas, Ujú. Cantero, Mike Towers, baby. Capazo Junior. y el lateral derecho, que sería Lucas Morales. Sí, que se da. Sí, Todavía que no se se da. sabe. Yo te El pregunto, chico- Coque, ¿cómo vos armás hoy el equipo de Olimpia teniendo en cuenta estas incorporaciones como
como las que mencionamos ahora. ¿Para contra el clásico ya o no? No. Yo le pregunto su saga titular. No le digo para el clásico, para un eventual clásico, pero yo quiero saber su saga. No te pido el equipo completo. Yo te pido la saga nomás. La saga central. Tu base. Marcos, base. la saga. Capazo Vargas. Capazo Vargas. Sí. Por izquierda va. Por izquierda lo pongo a... Bueno, tengo que ver cómo está Alexis Cantero, pero por ahora yo, por rendimiento, cómo lo vi jugar, Tobías Mourinho. Tobías Mourinho, por Sí. izquierda. Sí, es que se va a Zabala, obviamente. Negativo. Ahora. Estás equivocado. Alexis Cantero está muy bien. Te voy a decir una cosa. Es más, ayer estuve hablando con gente de Guaraní ¿Sí? y me ¿Qué? contó que Guaraní, Vargas y Canteros son los jugadores con más minutos de todo Guaraní. Los dos jugadores con más Y por minutos eso es lo que hablábamos de la pérdida de en Guaraní se están yendo a Olimpia. O sea que están en nivel, están en ritmo. Sí, está en el ritmo. Te Pero yo felicito. hoy lo que yo vi, y si se va a Zabala, si se queda Zabala, obviamente Zabala es indiscutible. ¿Por qué estás planteando que si se queda Zabala, siendo que vos planteabas que Zabala se iba sí o sí? ¿Vos sabés algo? Y ¿sabes qué pasa? Ahora, Zabala jugó ayer su último partido. Ahora tiene que venir Zabala al país a ver qué pasa con su futuro. Si convenció o no convenció, ¿verdad? No es eso. Pues, Yo Zabala, creo que Zabala convenció. no solamente tiene ofertas de Arabia, tiene ofertas de Brasil, tiene ofertas de Argentina, tiene ofertas de equipos grandes de Brasil. Entonces, la pelota la va a tener Zabala cuando venga acá. Por eso yo te digo, Todavía no se decidió Pico al final. claro que no. Todavía no. O sea, Ahora Pico que ya se ¿Y salió. cómo que puede instaurar esa mentira acá? Y después ¿Por qué? todo repite. ¿cómo? Pero viste que todo el mundo ya habla de que se dio la venta. Sí, pero pensa, o sea, mira algo, Belén. ¿Qué cosa? Se le trajo a Vargas. Se le trajo a Cantero. a Cantero. O sea, es obvio que... No va a seguir. ¿Dónde no va el tema? O sea, todavía no es oficial, obviamente. O sea, yo no tengo la potestad de venir a decir, Belén, Zabala se va a ir. Pero suena. Pero ya No, está pero todo yo digo, encaminado. yo estoy Por cómo se diciendo están por dando las lo- cosas, yo creo que se va a ir. No, claro, yo lo que digo, y yo sé nomás el tema de Zabala, como que los periodistas estaban diciendo, estaban tirando qué tipo de oficiales que va a ir. A eso nomás iba. Sí, pero los periodistas ya en una noche dijeron, oficial, Zabala se va. Pero después te sale a venir gente que está cerca del club, de verdad, que te dice que todavía no está nada cerrado. Ah, bueno. Por ejemplo, Álvaro Ponte dijo que no estaba nada cerrado todavía. Y no está nada cerrado todavía porque Zabala tiene que volver. Por un partido Escucha. no es que ya se va a ir. O sea, es una forma de que se está dando. O sea, hoy en día el Alain te pone plata, pero también te pone plata Brasil, te pone plata Argentina. O sea, vos tenés que ver qué mercado te conviene. Yo, como jugador, yo siendo Zabala, Brasil. no me voy a Arabia ni en pedo. Claro, Si Brasil. yo quiero explotar, me voy a Brasil. No, espera, está haciendo un chiste muy argel el tema de explotar. No vaya a ser así. No. No vaya a ser así. Zabala vuelve el lunes al Decano. Informa Chipi Vera que el lateral Facundo Zabala se sumará a los entrenamientos de Olimpia y las negociaciones con el Alain proseguirán la próxima semana. Y ahí está. ¿Qué les dije, muchachos? ¿Qué les dije? Tranquilo, pelota al piso. Vamos negociando. Ah, o sea, Otra cosa que hicimos en nuestra gestión con Coto, si se pueden dar Algún cuenta. día te van a retar por hablar así. Algún día te va a ver Coto no de este programa y te va a decir, ¿por qué vos andas haciendo esas cosas, Coqueado? No, como que algún día va a haber. Él ve. Él ve el programa. Es más, continuando con esta información porque me gusta. Uriel Luke informa que el Alain ya presentó una oferta formal por Facundo Zabala. Ya está, ya entonces. Un Fue papel. para comprar un alto porcentaje del pase. Ajá. Por el momento, la forma de pago no convence a Olimpia. La negociación está en curso. Clubes argentinos también lo tienen en carpeta. Clubes argentinos también lo tienen en carpeta. Mira, eso no está nada cerrado entonces. Facundo No. Zabala hoy por hoy tiene un futuro incierto. O sea, Hoy por hoy es jugador de Olimpia. Para mí Olimpia le quería vender a toda costa a la y Zabala paró el carro y dijo, yo no me quiero ni a jugar acá. Y claro, el jugador que tiene la potestad también de decir si no quiere o no. Si Entonces, quiere o no. entonces estoy en lo correcto. ¿Qué cosa? Yo estoy seguro que Olimpia a toda costa le quería vender a la porque Y él no evidentemente quería. es el que más dinero te va a dar. Pero seguramente habrá dicho Zabala, bueno, muchacho, yo entiendo que el dinero es importante, pero
La decisión deportiva mía es no venir a De esta hecho, liga. Es lo que yo creo. sumando a eso, Olimpia sacó hoy un comunicado que se llama Olimpia Transparente. Vos, en ese comunicado entrando, vos podés ver todas las transacciones, todas las ventas y todos los montos de salario que se hizo durante 9 años. Desde el 2017 hasta ahora. Vos podés ver qué se vendió, quiénes se trajo, cuánto se invirtió en salarios, cuánto se invirtió en traspasos. O sea, todo eso Detallado. ya está totalmente detallado. Y eso es algo que Olimpia está poniendo ahora para que los socios vean qué se está gastando, cuánta plata está entrando en Excelente. traspasos, todo. Excelente. Absolutamente Y la barra no todo. se va a ir a interceder ahí en la página web y eso. Porque si hacen balance y eso, pues puede venir pues la barra a cancelarte de balance porque no les gusta. No hay eso en Olimpia. No, Ah, mira qué bien. para nada. Todavía no sabemos gestión Coto y Cosquelme. ¿Cómo se te va a escapar Blas Riveros Cosquelme? Pero Coque, 2 años en Arabia y ni tus nietos te van a tener que trabajar. Pero, dice. hermano, no, pasa no. que vos tenés que pensar como jugador, vos qué pensás, ¿querés ser un jugador de la gran puta o cagarte en guita? Amigo, yo personalmente iba hasta ahí quilombeando en Arabia con plata. Me compraba mi auto, andaba en 2 ruedas, así como hacen los árabes. Andaba con turbantes, 7 mujeres, ¿verdad? Pero no es capaz lo que quiere el jugador, muchachos. Capaz él prefiere el mérito deportivo. Evidentemente todos nosotros íbamos a decir la plata. Pero seguramente esa bala no. Dice, che, si no se quiere ir por más plata a Arabia y quiere irse a Argentina, lo mandó directo a reserva, Marcos. ¿Por qué mi culpa? Lo mando directo a reserva. Igual yo te digo algo, para mí yo siento que la Line podría ofrecer más plata. El tema es lo que el tema es el siguiente, Coque. Acá lo que se está diciendo es que a Olimpia no le gusta el sistema de pago que está ofreciendo O sea, la Line. los Y plazos. seguramente la Line quiere meter 300 cuotas, boludo. O sea, eso 300 también- cuotas de $1,000. o sea, el tema es que ponerle que viene un Fluminense, te quiere pagar 4 millones en cash. Y a la IN 5 Y entre a la gente tiene que mandar 5, siendo que ellos se van 5 millones de dólares, le dan al hijo del jeque que comanda el club ese. 5 millones y te dicen 6 cuotas. No, es ¿Entendés? así. No, Deci- ¿cuál te va es por más viable? Fluminense. Te va por Fluminense, obviamente. En el jueguito este que instalaste. Coque, ya que sos dirigente, decís mañana en ESPN. Sí, se transmite el partido, muchachos. Y en Disney Mentalidad de Plus. Neymar, Se vienen dice. cada días ya para mañana. Ay, Estuvimos regalando justamente ayer las entradas. Regalamos 5 pares. Les recuerdo que a toda la gente que quiere irse al partido que tenemos 3 pares en Instagram, tenemos 2 pares en X para que vayan a participar. Así que ya saben, Coque, ya sos dirigente. ¿Cuándo renuncias? No, yo no soy dirigente, muchachos. Soy amigo. A ver qué dice. Che, el jugador Lucas Sanabria, el de Libertad, nadie empujó por él. Es buenísimo el mediocampo, en el mediocampo mejor dicho, y tiene buena pegada con la zurda. Creo que... Sí, pero Lucas Sanabria hoy no es así nomás. No, Lucas Sanabria Lucas Sanabria vale la platita, ¿eh? No, Lucas Sanabria de te va a los costar jugadores. 2 palos por ahí. De Libertad no se mueve. Si se No, va, no se se va va. afuera. Encima Es más, se estaba hablando de clubes brasileños Sí, que sí, empujaban sí, sí. por Lucas Sanabria. Y acá Para tener dice- una referencia, Lucas Sanabria en segunda firmar que vale 1.100.000. Yo creo que vale Uy. más, un palo y Yo medio. creo que sí. Si un palo se y lo medio, llega a 2. vender, yo creo que va a ser un palo y medio. Ese pues es el tema, que Libertad siempre supo vender. Libertad para mí es el club que mejor sabe vender, y mejor es sabe el que exportar jugadores. Mejor tiene últimamente sus formativos. Sí, Con sí, sí. Cerro. Pero el tema es la negociación, Belén. A mí la negociación de Libertad es impresionante. Yo no sé quién le maneja. asesora o le maneja. Yo sé quién. Pero Creo que decirle a sabemos ese todo. tipo que es un crack. Y le- No, y ahí tiene que ver también el tema de... Claro, lo que dice Marcos es súper importante. Cómo sus Se llega a directivos negociar. entran a trabajar con los representantes Claro. también de los jugadores, la vidriera que existe, ¿verdad? Coque, ya soy dirigente. ¿Dónde tiro mi CD para pasapelotas? Coque, todo muy lindo, pero si nos va mal ahora, que sos dirigente, prepara tu auto y tu casa. Libertad hace rato ya superó a Cerro en formativas. Totalmente. Por las ventas, sí. Sabe vender internacionalmente. Bien, gracias. Coque, ya sos amigo de Coto. ¿Cuándo la cuarta? Dice lo perro. Estamos trabajando, muchachos. Dios mío, que vende un...
Estamos. ¡Ey! Ojo, hoy vamos a reaccionar al top de goles Eso es lo que más los importante del muchachos- día de Eso hoy. tenemos que avisar en Instagram, ¿eh? Sí. Vamos a hacer una historia. Pablito. Yu, ¿Cómo le hace trabajar, Pablo? Será? Pablito. Bueno, yo, Pablo, grabá nomás, ya. Dale, Pablo, dale, Pablo. Hola, Pablo. Pablo no tiene... For mi Pablo. Pablito. Pablo Martín. Dale, acá. Sí. Muchachos, hoy reaccionamos a sus goles y patadas. Unite, acá arriba y acá el que decide. ¿Cómo que yo? No. La gente va a decir, pero vengan. yo voy a decidir. No, cortá eso. Está bien, Pablo. Marco, ayer ganó tu equipo, los Olympia Kings. Estamos trabajando 103 nomás, papá. Ganó. Sí. No, pero Felipe Ganó, Pérez le ganó a es Felipe un Pérez. hijo, es un hijo. Y San José perdió contra Colonias Gold. Yo ¿Qué no pasó? puedo ¿Qué creer. pasó? No, yo no puedo creer. ¿Qué Esto pasó? es una vergüenza. Espera, ¿qué pasó, Marco? Estoy buscando un cerradista para que me acompañe en este programa. ¿Eh? Espera, ¿qué dijiste, Marco? Que ya es hijo de Olympia King, Felipe Cardoso. No. Vamos los Kings, dice el decano. Coque, ahora que sos amigo de Coto, que le traiga... ¿Por qué te llaman, Franco? Se enoja y se retira. Pasión Básquet. Se retira, se enojó. Tenemos que invitarle a... Ochipinti está en Kings. Sí, bicho. Yo prefiero invitarlo a un Jeremiah Wood acá. O traerme a un Titi Rivero. O Draper. O- de fútbol, no es faje, tío. Y traerle nada. Hay 79 espectadores en este stream, Pasión Media. No, ¿qué digo? 79. ¿Vos sos de Franco, San vos sos de José? San José. ¿Tú sos de San José? No, de San ¿Tipo José. de colegio o de básquet? No, No, de básquet. básquet. ¿Cuál es el enemigo Olimpia? San De San José. José. Históricamente Vamos, fue Ciudad Nueva. Ah. Pero O sea, hoy en hasta día. Chibol, ahora. Yo me hoy fui. en Pero día- le hoy en día quitó San todas José. sus figuras a San Vamos a José. José, vamos a José. Olimpia ¿Cuánto Kings. cómo hacen? Y él es San José y también Olimpia. Porque ayer vi que tiró algo en su Corazón historia. partido. Esa onda, veo. Es San ¿Qué? José. Y Coto. Pase. No, ahora Papá Oli- le dio Ya Olimpia nomás. pues. No. Es Olimpia Ya ahora. nomás a la guerra. Cuando Olimpia King juega en NBA, estamos trabajando, tranquilo. Coque, ¿por dónde mañana podemos ver el amistoso? Mira, se tumbó, Coque se tumbó. Claro, tipo se- Se tumbó, Coque. El que no ha jugado básquet no lo sabe ni siente, dice. Pero, Marcos, No, yo nunca jugué básquet. ¿Vos sabés amigos. que Marco, él tiene el aura de ser un jugador de básquet? ¿Vos? ¿Quién? ¿Yo? Vos, sí. Es que si me pongo bien físicamente y si veo No, bien... no. No, bien, no alcanzo venda- ni... No venda humo. Déjame nada, boludo. No No, venda humo. pero real, ¿cierto? Encima él suele venir con ese su bolsón así tipo que usan los basquetbolistas luego. Su bolsón, su cartuchera no me viene. No, y así también Cartuchera, llega. vas a bancar cartuchera. Así, Y Chenson, pues, así cartuchera no de. llega Kobe Qué Bryant. ídolo. Y Chenson, pero no es Ay, no, cartuchera. ya murió. Le está haciendo propaganda también al pedo. Con que mañana haces el hincha opina. Clay ¿Vos Thompson. te vas? Te vas Busca un poco. Claro. Búscale en po a Clay Thompson. Búscale en po. No sé, será. Yo te pedí hace rato algo y. Hoy también me pidieron, bro. de- Y mandaba pues tu Malo factura. sos. Eso es lo que es, ¿verdad? No Seguro. me paguen, nada, será. Mandaba pues tu factura. Para que se sepa que son en sobrado. Yo te recomiendo que. Espere bien nomás, ¿verdad? No, que no. Gestiona. En vivo no. Eh. ¿Entendés? No, y Coque es lo que me dé plata a mí. Claro. ¿Cómo Ya zafar? Poina Belén, ¿qué sigue después? Acabo de perder su contrato con Olimpia Kings, Marco, por lo que dijo. Quiero avisar más eso. Me acabo de escribir Coto no es. No, Coto, yo no converso con Coto como Coque. Coque sí tiene esa entrada directa. Periodista denuncia. No, no es así eso, boludo. Pará, boludo. ¿Qué digo? Hola Lu, ¿cómo andamos? Falta. Un crack después de la de Alcaraz. ¿Eh? ¿Cómo? No entiendo. No, sé. entiendo qué dicen. Tenemos audios, mi querido amigo Benjamín 09. 86 15 21 80 para toda la gente que quiera. 86 15 21 80. Buen día, pasión, buen día. Los Buen día. perros ahí en la mesa. Ya, Bualú. Hola. Che, es cierto que a Blas Rivero le trae Cerro, le trae su representante Junior Rodríguez. No, No, falta de sí, respeto. no, total. muchacho. Un maleducado completo. Si yo era Blas Rivero, Ellos se llevan muy bien. si yo era Blas Riveros, Con- viviría con como quién? Blas Con Riveros. Junior. ¿Legal, veo? Sí, Junior la vez pasada contó en un programa con Álvaro Mora, dijo que
Él está muy contento de que su hijo comparta con Blas, que lo trata súper bien. Súper buena onda, dijeron. Mira ese ¿Viste detalle. cómo son? ¿Viste cómo son? Gente inmadura Así es ustedes, tener chat. la mente abierta, gente. Vámonos. Audio. El presidente Guaraní tiene deuda con la madrina y Qué por eso feliz vende estoy. jugadores. ¿Cómo? El presidente Guaraní tiene deuda con la madrina y por eso vende jugadores. No. ¿Qué Ah, digo? hay que pagar al abogado si que a la madrina ahora. Dios. Quilombo, hermano. Y bueno, ya buscó, qué boba. Encima se justificó. Ay, cuepete, Belén. ¿Qué entender nomás? ¿Y qué entender nomás? Un día vos te despertás. ¿Pero cómo te vas a querer hacer la linda pintando un caballo y Te montarlo? despertás. No, Te déjate despertás, joder. te despertás. Déjame joder. Qué buena idea. Voy a pintar mi caballo de blanco y negro por mi equipo Guaraní. Blanco y Blanco negro. y Perdón, negro. blanco y amarillo. Voy a pintar mi caballo de blanco y amarillo por mi equipo Guaraní. Equipo blanco y negro. Encima- Y la madrina pues de ambos colores. Y la madrina es Batarata, es de Olimpia de Guaraní. Que no le venga a mentir humo. No, Mr. Ten. Que no les venga a vender humo. Dios mío. Hay ni miles de formas de ganarte likes y todo lo que quiera y fama. Ah, me parece súper estúpido levantarte y pensar, ay, voy a pintar un caballo. Una oveja. Una tremenda boluda. Vos- Vos sos hater. No, no, de la el ma- hater tiene está bien. Yo, está vos sos hater de las indignada. madrinas. No. De ella en especial. Mira, yo creo que de su cuerpo ya puede hacer lo que cada uno puede hacer de su cuerpo lo que quiere, pero pintar, métete con un caballo. A mí me ha sido me gustado su historia. Guaraní. Pero, Ahí ya no. Guaraní. Audios. Ay, bueno. Salvame. Encima de Olimpia. Mamá quería, buen día. En serio, bebé, lo que dice Coque. Que vos pensás deportivamente o en La Plata. Un jugador de fútbol, ¿para qué se prepara, Coque? Te pregunto, ¿para qué se prepara un jugador de fútbol? Aparte de para competir. Por la plata. Todos juegan por plata, hermano. Todos. Yo juego para vos, mamá, diría. El tipo no sabe antes todo lo que habrá pasado, seguro. De pie. Te levantas, te va a entrenar con frío, lluvia, pasan necesidades. Muchas cosas. Obviamente vos querés sacar a tu familia adelante. Sí. Qué puta que se vaya a Arabia, bro, que gane la plata. Pero mi reino. Para eso toda su vida se esforzó, hermano. Pero no, nadie está quejándose de eso. Pero evidentemente no es lo que quiere Zavala. Y no todo el mundo juega por dinero. Algunos quieren gloria deportiva. Otros quieren trascender en equipos más importantes. No todos juegan por dinero. Porque dinero ganan en todos lados. Algunos quieren mejorar su carrera deportiva. Creen que tienen nivel para llegar a algún club más grande. Mira, eso es lo que decís. Y sí, es hermano. Hola, Nelson. Rivera llegó. ¿Y qué vas a hacer? Nelson Rivera. Nelson Rivera llegó. Chico, Nelson Rivera. Disfrutando, Che, Disfrutando. puta, está Nelson. disfrutando cada instante como si fuera el último. Hola, mi amigo querido Nelson Fútbol Rivera. ¿Cómo te Siempre va? mate. Nunca sabes cuándo te puede dar hambre. Hay que estar listo también. Es cierto, Nelson siempre tiene bananas Escondidas. escondidas. Sí, verdad. sí. La vez pasada estaba en la mochila, justamente nos fuimos en el defensor y estaba en la mochila 2 bananas, por si. Siempre Nelson, estar preparado. Me dio Iván, hambre. ¿Y qué hice? Con mi banana. Iván Franco hoy en día es más que Cecilio Domínguez Iturbe por escándalo. Qué fuerte la pregunta. Vea, qué Así fuerte. lo recién quiero traer. contesté todo, ¿verdad? Ay, Dios. Así que entrar. No es muy fuerte. Para mí, Iván Franco por escándalo le saca el puesto a Cecilio Domínguez, por Actualmente, ejemplo. para mí sí. Es que tenés que partir de la ecuación de que un jugador está, no está lesionado y otro sí. Dureza. Para mí dijo que dureza Cecilio. Yo le creo a Cecilio y sus palabras. Cecilio dijo dureza. O sea, yo le creo a Cecilio. O vos sí que no es tan dureza. ¿Qué tiene tu mate hoy hablando de eso? ¿Qué especies tiene? Tiene cianuro. No, mate cianuro. Te golpea fuerte. Yo creo que Aguilar es bueno, ¿eh? A mí me gusta Aguilar. Pero habló su representante y dice que no. No hay nada, ¿eh? Y los representantes. ¿Cuántas veces no hubo nadie? ¿Verdad? Qué puto. Un Porque día- acá dice, por Gustavo Aguilar, según su representante, César Argüello, representante del delantero Gustavo Aguilar, que sonaba para el refuerzo de Cerro Porteño, negó rotundamente esa posibilidad, perdón. Argüello, pero es su representante. César Argüello. El ex jefe de la Barra Olimpia. Exactamente. Sí, claro. César Argüello fue jefe de
hija, no quiero decir el nombre de la denominación porque No, cambia. no hace falta. cambia Cambiaron mucho. varias veces. Sí, sí. Pero César Arguello era el segundo, Me bueno, acuerdo. el trote en su momento. Ujú. Sí, y él, ¿cómo te digo? Él se dedicó a la representación de futbolistas, pero no, hace por lo menos 5 o 6 años que ya es representante él. Y él negó completamente, pero como siempre sabemos, hay el Llegó partido. fascismo, dice. ¿Qué dice? Hay info de Llegó Bruno el Pom fascismo. sobre eso, Marco, fíjate. ¿Por qué te dicen así, Nelson? El decano. otra El vez. neofascismo a la mesa de No, pasión. no, no, no. No, Neo no. No, no, menos. Neopistea. Este programa es súper cancelable. ¿Por qué? No. Es verdad. Una locura esto. ¿Qué ¿Qué? pasó? Recién estábamos hablando de la posibilidad de Pachi, que está todo cerrado. Ah. Y acá lo último, justamente, Radio Ñandutí. Dani Maciel dice que Cerro Porteño corta negociaciones con Libertad por Pachi Carrizo. En medio de las negociaciones por Pachi Carrizo, Cerro Porteño pidió a Libertad por Iván Ramírez, pero el Gumarelo le dijo que no. Además, Cerro pasó los nombres de otros 3 jugadores, pero también recibió la negativa de Libertad. Ante eso, el Ciclón cortó todas las negociaciones con Libertad por Pachi Carrizo. Bueno, Entonces, opuesta llegda. no Cerro, se va... Voy a tener que borrar mi video ya. Ayúdenme, ¿no? No, te pido mil Pero disculpas. es que cada 10 minutos se cambia la Sí, información. todo. Nosotros leímos con Pepi de que sí, finalmente se va, de que en su ¿Te puedo hacer una- trueque vendría Franco, Aguilar. ¿Te puedo hacer una pregunta así de curioso? Sí, claro. Ves que hay veces, vos sí que siempre los periodistas están respaldados por alguna información, ¿no? A veces quieren armar juego. No. Es muy fuerte lo que te pregunto. Y pueden ir a armar juegos, show, o sea, no está ni mal. Un millo. O hay veces tipo el jugador o la familia del jugador o las fuentes son peregrinos, ¿eh? O capaz en serio los clubes tienen intenciones y después al final no. Pues raro después que cambien cada 5 minutos. O en serio cambia cada 10 minutos. Yo conozco operaciones que sí, Casi en 10 minutos pueden cambiar de que rumbo. cambia. Yo te voy a decir algo. Yo no quiero sentar postura. Acá vamos a mencionar todas las fuentes, ¿eh? Ok. Todas las fuentes y la fuente que habla de que la operación está cerrada es la de Jorge Izquierdo. Cállate, mentiroso. Por mí decía. Y la otra fuente te menciona que no. O sea, ya va a depender de qué lado de la película te querés plantar. Mm. ¿Quién dice que la operación está cerrada? Lo dice Dani Maciza. Dani No, Maciel. Dani Maciel. Es Dani Masica. Masica. No sé por qué Masica. Cortó cualquier tipo de Sí, negociación, dice. cortó. Con Libertad. Cerro. Cerro Porteño corta negociación con Libertad por Pachi Carrizo. El jugador que pidió Cerro era Iván, dice. Iván Super Ramírez y después le pidió 3 jugadores más. Eso. Y al final no. Y Libertad Nada, yo ya no le- sé más que. Pasó ya la Yo no descarto. Yo no descartaría. La verdad. La verdad. Qué complicado todo. Pero así nomás va a ser. No, muchachos. Hay gente cercana a él Muchachos, que quiere Bruera- que salga de Cerro. Bruera 14 veces ya fue jugador de Olimpia. Dejó Sí, de sí. ser. Volvió a ser y dejó de ser. Y Hay ahora hay Pachi. gente cercana de Apache. Yo quiero saber qué opina. quiere que juegue en Yo quiero Libertad. saber qué opina Diego Martínez de esto nomás. Eso más quiero saber yo. Esa onda. Hay cosas que están muy. Ayer me siguió Fer Cardoso en Instagram hablando de eso. Mira, vos. Nunca más se hable mal de Fer Cardoso en este programa. Por favor. Le quería escribir, mi brother, mucha fuerza, no se hace lo que te hicieron. vos hablaste- Pero no quería chupar la media tampoco. Pero vos hablaste mal de él. Pero vos te sentís cómodo en esa ecuación. ¿De Fer respecto a los Cardoso? futbolistas. No, yo hablé mal de Cerro en contra de Fer Cardoso porque se le dejaron en bola. Y le cagaron. Eso es lo que yo dije. Más que nada, nunca hablé mal de Fer Cardoso. Yo quería que... No voy a meter cosas que, por favor. Yo fuera bola quería que venga Fer Cardoso a Cerro. Yo lo que dije que Cerro es... hizo malas cosas. Escuchaste, Fer. Déjale de seguir, Fer. Marco Morel, vos te mea porque ese jugador y de cualquier básquet te sigue. Anda la puta. No, ninguno me siguió. Te odio. Con todo mi ser. Está bien. Ya. Muy fuerte. Encima la otra vez el clic que me mandaste, hiciste, me mandaste a hacer. Yo no mandé al Entre vos, Se murió Yo March. no fui. Murió Te cuento. March, sí. Tu amigo personal fue. Yo no. Vos. enojado con mi amigo personal. Te aviso Yo de quiero, una ver, cosa. yo quiero ver si es que vas a fondo con ese tema vos, Franco. ¿De qué? Y, Para mí tienes que están encontrar jugando- responsable. No, te están jugando. Yo quiero decir algo. Me están chat. jugando en este programa. O sea, Yo voy a decir échale. algo al chat. Cuasi kamikaze va a ser lo que yo digo.
O sea, kamikaze es jodido. Ya. Casi no sé. Casi. A Franco lo quieren bajar. A vos te digo, Luca, No, salí de ahí, me maravilla. quemaste con el clip la vez pasada. Te voy a cobrar. Hay una campaña en tu contra, Franco. Yo sé. Pero por eso tengo ¿Y gente que me sabes quién respalda. es el promotor principal de esta campaña en tu contra? No está acá sentado en la mesa. José No está sentado en la mesa. Barrios. Yo sé. Pero FedEx y eso por lo menos a ellos se le pueden sobretar y me defienden por 2 sub. Y Le también agradezco. está Pablo CM. Sí, pues son chongos, pues. Los dos son. Entre ellos. Pablo CM. CM y Coque, glo. Sí. Total. Entre Y ellos vos, cocinan todo. y vos te estás quedando solo. Yo sé que me estoy quedando solo, pero no pasa nada. Te estás quedando solo porque, porque Marcos también está jugando su liga. Yo sé, pero Marco está jugando en su liga. Su liga está jugando Marco. Su liga está jugando. Nadie te escucha. ¿Qué hago yo? ¿Vos te escuchas? Se hace el boludo el de rojo, Mira, dice. Marc. Te cortaba Decime el- nada a mi cara. Decime El nada de a mi rojo cara. se hace el boludo. Decime nada a mi cara. Él es jugador de básquet ahora. El de Y yo rojo. me- yo me tuve que ver. Che, ¿por qué le pegan a Marcos? Porque él es una persona polideportiva y hace muchos deportes. Y porque... Vamos a respetar a Marco, viejo. No, porque le La salió... voz del básquet. Le salió... ¿Qué ganó? Su majestad. Pero se olvidaron de ponerle cuello, boludo. No, pero se bronceó los brazos, Marquitos. ¿Vos dijiste que ganó tu equipo? Sí, hoy dijo que ganó su equipo. Yo estoy haciéndome. Su majestad del básquet. ¿Vos sos la su majestad del básquet? No, yo no voy a copiar. Vos podrías relatar. ¿Sabrías relatar un partido de básquet tipo doble pique? ¿Por qué esa le boludo? mencioné entiendo esa yo nada. boca? Decir un poco, hay límites. Hay límites, claro que sí. No. Se nota que no viste un solo partido de NBA. No, yo. Fabricio Oberto dice, hay límites. Ayer le preguntamos quién salió campeón de la NBA. No. Pero él ve lo nacional nomás, dijo. Él solamente está enfocado en el básquet nacional. Él solo está, se reglamente Marcos o bajo Humberto FIBA, Rubín. si no es FIBA, no. ¿qué No, digo? no. Una falta de Yo no te voy a respeto. permitir ¡No! eso. Una falta de respeto, boludo. Una falta de respeto. No ponga más esa foto al aire, por Muchacho, favor. más o sea, respeto con... La eminencia. ¿Qué? Que en paz descanse, obviamente. Sí. Qué mal educado. Así se llama el Ñuguazura. Rivera, Ahora. dijiste expresamente capitalismo puro y duro. No opines de básquet. ¿Qué tiene que ver, boludo? ¿Cómo se llama lo que salió en campeón de...? Yo no veo NBA, la verdad. ¿Cómo se llaman? OKC. Ok. Oklahoma City Thunder. Ese era. Indiana ellos. Yo asumo lo que no veo NBA. Yo solamente vi básquet acá ¿Viste lo que le pasó a Tyrese o de sur. Halliburton? Le pregunto a él. No, se fue a la mierda viendo y Twitter. A tu Twitter. No sé dónde. ¿Viste? Yo no publiqué nada. Sí, de pero. Twitter. No, dijiste acá, creo. Ah, ese era mi Finsta. Seguimos trabajando. Necesito un Varelo. Seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Close friend. No, yo no tengo close friend. ¿No tenés close friend? No, no tengo amigos yo. Ah, Yo tengo Cloven, pero... ¿Vos cuántas amigas tenés? amigas. Amigas y amigos. Si tengas un... En mi close friend. En un No, top. no, 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 80 no. por ahí. En la vida. Ahora no tengo ninguna. Yo No, creo. no, pero... El lobo solitaria. Es muy duro lo que está diciendo. juespete. No, tenía mejores amigos así. No, no me hablen pasado. Quiero que me digas Hoy ¿Cuánto? por hoy. 4. 4. Bien. Coque, vení un poco. Todas nenas. Todas nenas. Sí, las paredes. Las parejas hablan. Sí. Marcos, ¿cuántos Nene. amigos tenés? No quiero nombres. Quiero número. En total tengo 5. Muchísimo ya. Sí, pero eran 4. Otra realidad, vos, mi rey. Ay, no. Dios mío. Franco. 35 por ahí. Pero yo clasifico mis amigos. Yo le hago creer a todos que son mis amigos y clasifico por amigos más importantes, amigos de farra, amigos para el quilombeado. ¿Entendés? No, te está faltando ¿Qué respeto. digo eso? ¿Y quién va a ser? ¿Quién va a ser? Qué mal educado. ¿Quién va a ser? Qué mal educado. Dan, pues. Dan, pues. ¿Vos sabés quién fue Dan? ¿Qué me lo buscaba la gran puta?
Acordate lo que estás diciendo. Acordate. Malo sos. Ya, No, yo ya sí la tengo- beso. ¿Qué celoso que son? Beso, qué tierno. Beso nomás ya, ya la Bueno, beso. chavales. Glo, glo, glo. Hey, cambújese. Después Ah. tengo... En mis clubes, por ahí, por ejemplo, tengo 150 personas. No me calienta tu Hay gente que no conozco, Dame- pero para el calentoneo están ahí para de repente es una historia así, hacerme el boludo. ¿Qué hacen, amigos? ¿Entendés? Claro. Y me responden y... Calento el mío. ¿Qué hacen, amigos? El mejores amigos. Pero De mejores asco, de todas amigos mujeres para son. levantar. Claro, Pregunto. solo mujeres hay. ¿Y yo por qué estoy ahí? O sea, para Y levantar. vos estás muy lindo. Dale, ¿qué mamá. haces? A vos te quité ya. No. Porque él me pilla cuando yo hago cosas y me reta, así que ya le quité, ya pues ya es laboral nuestra relación. Desde que me retó porque estaba haciendo cosas en mi clover, ya le saqué mi clover porque se volvió Malo. estrictamente laboral. Laboral. Malo ya, malo ya. No. Sí, y siempre tiro pesco ahí en clover, siempre tiras tu caña A vos. y a ver si pica algo de repente. Ah, y las chi responden. Y alguna que otra. No Beboteo, siempre. La verdad que no beboteo. anda respondiendo mucho últimamente. Bebote. Y vos, Nelson, ¿cuántos amigos tenés? Realmente. Él tiene Amigo, muchos amigo. amigos. Amigos. 3. 3. Después tengo una segunda línea que son 3 más. 3 más. Después no tengo amigos. ¿Y la tercera línea? No tengo 3. No llego. Ay, Benja quiere presumir que está en el club friend de Franco. Claro, pura Puro estupidez. estupidez. Mopio Pau. ¿Vos estás mi clover? Power lo dice. ¿Vos para qué estás mi clover, boludo? Qué vergüenza que vos estés mi Y en clover. esos 3 está Garnero. Marcos, vos sos de la tercera línea. ¿Eh? No. No. Pará. Quiero hacer un café. Pará un Ah, pero no, poco. tomar café te va a hacer mal. Te va a hacer mal. Pero ella siempre toma café hasta ahora. ¿Tenemos audios? Venga, querido. ¿A qué? En breve. ¿Qué Le peligro? pedí muchísimo, Pau Patrol. Franco es igual que Rodri Ferreira también. No. El jugador. No, Nati. No, Iván Franco, no César yo. Argüello, los perros. Es mi tío. Así, fuera de boleite. Él es mi tío. Él antes no podía verse rida y ahora él por poco veía y Turbe no se atraganta con los jugadores de Cerro. Pero ese es verídico. Familiares. Pero y Mira, acá, por ejemplo, Abel me haciendo dijo... negocio, hermano. acá Ganando me dijo Abel- plata. Abel, justamente, que recién mandó el audio, dice... César Argüello es mi tío, primo de mi papá, jefe de la barra de la O, época de trote. Y sabes que antes no podía verse rista agresivo, era. Dice. Ese es Abel González. Sí, Abel. No, y no para. Enfermito como todo barra, ahora se... Abel González no. se llama. Sí, Pero, Bueno, ¿qué sé Abel, yo? me mandaste un mensaje muy desubicado ayer a Instagram. Abel. A todos le manda... No, pero que si yo publico y pongo lo que me pusiste, Abel, en Instagram, te va a afectar jodidamente, ¿eh? No, me lo guardo para mí. Así que te pido que sea la última Nelson vez. mostraba. No, te pido que sea la última vez que me mandes algo así de maleducado, porque no es que te voy a quemar, te voy a carbonizar. ¡Ya! Escuchate, bien te digo. Así que te doy 30 segundos para que vaya y elimines luego el mensaje. Porque Ya. porque no hice screen. No Así. hice screen porque te respeto. Vos no me respetaste a mí. No, ese sí, en serio. No, ¿por qué Estoy te hablando digo, en serio. boludo? No, me No, lo- está no. hablando en serio. Yo sí. te juro, no No, voy a decir. porque él, por ejemplo, me putea por Messi. Eso yo Banco. me parece simpático. El día del fue cumpleaños de Messi, yo vendí humo. Subí mi foto con el 10. Yo no fui ese, dice mi primo fue. No. Le digo a Abel que tiene. Mira, Abel, te voy a contar detalles. Tu foto de perfil es muy linda, ¿eh? Familiar. Familiar. Que no cambie esa imagen. Ay, qué pena, no. Que no cambie esa imagen, amigo. Así que te doy para que borres el mensaje. Yo no quiero disculpas ni nada, Pero- eso me parece estupidez. ¿Cuán fuerte Pero- puede haber sido un mensaje? No, es muy fuerte por algo. Te doy 3 minutos para que borres el mensaje. De verdad te digo, ¿eh? Buena onda te digo. Si en 5 minutos a mí no se me borra este mensaje, yo voy a mostrar acá. Ay, hijo de pe- Voy a mostrar acá, ¿eh? Es que capaz ya no puede más eliminar, porque ya ¿En pasó un dónde, tiempo. WhatsApp? No, puede. No, WhatsApp no. Ah, en Instagram. En Instagram después de un tiempo no te... Si me mandaba por WhatsApp, ya iba a ir directo a delitos informáticos. Voy a borrar disculpas, dice. Que borra ahora, o si no se pudre todo. ¡Ya! Lo dice en serio. Porque se fue al carajo. No sabes quién es su tío. No pasa una cuestión de tío, no. Mi tío no es nada importante. Usted tiene No por él, le digo, porque su tío era... ¿Quién es su tío? Y él dijo recién. ¿Quién? Y César Argüello. No. Estamos ¿Por qué? jodiendo. César Argüello fue a Estamos- casa. Sí, claro. Por cuestiones laborales. Ellos tienen marcas. ¿En serio? Mi papá jugaba de marca, boludo. No, Miércoles. César Argüello. Yo lo entrevisté muchas veces. Sí, claro. Audios.
Buenas tardes, Pasión Estudio. Saludos, Nelson, Marcos, Coque y Belén. Y Franquito, que le encanta ver los videos de la madrina Guaraní, dice. Ok. Belén, mañana te vas a la cancha a verle a Olimpia. Es correcto. Franco, ¿qué No. pasó el día de ayer? Cumpleaños de mi ¿Cómo abuela. que salió un libro de vos que estás con Sebas Pot? Ese fue mundial legalmente. Muchacho, que una verdadero, vergüenza no eso, tiene nada que hacer la gente Sí. para inventar ¿Vos nomás viste ya eso? legalmente, pero fue Amigo, me hicieron un Wattpad. ¿Sabes lo que es Wattpad? Sí. Wattpad, donde esa quinceañera así medio rara, a veces que no tienen tantos amigos en el colegio, escriben ahí y muestran todos sus calenturientes a... ¿Te gusta, Franco? ¿Qué me va a gustar? Escribió, bro. Asqueroso, Te da fama, te Está gusta. demostrando su arte a través de una escritura hacia tu persona. y está Literatura. súper bien. Sí. A la pluma, ¿Eh? con plomo. No. Es demasiado fuerte. No vayan a jugar conmigo. Lucio Riveros, padre de Blas Riveros, Espera, justamente. espera un ratito. ¿Eh? Abel, estoy jodiendo, loco. Me escribí al privado. Te pido perdón y todo. No, pensé que podía. No, a ver, estoy jodiendo, boludo. La puta, yo no sé. Se cagó todito. ¿Por qué es lo que te digo? Igual no borraste el mensaje todavía. A ver la que te dijo. Vecina que digo. Borrar el mensaje y A ver lo borra que todo. te Te dijo, quiero, a te ver quiero, lo que Abel. te dijo. No. No. No puede ser tan Fue desubicado. muy respetuoso ahora y es más, Abel. Acaba de borrar. Ay, borró. Abel Borró. González eliminado. Eliminado. Borró. Fanfic, eso, perdón, no sabía cómo se llama. No, pero... Habla muy bien de vos lo que acabas de hacer. Muy bien de vos. Hecho puta igual chat. Carbonizarlo está en tu. No. Audio, por favor. ¿Qué hace? Che, se cayó el. Espera, Ana. ¿Se cayó el stream? ¿Por qué? Ah, no, mi dedo no me acuerdo. Lucio Riveros, padre de Blas Riveros. Blas está viniendo. Oh. Este viaje ya tenía Se preparado veía de un antemano y justo pasó lo de Cerro. Tiene que ver con talleres entre hoy y mañana. Esto pasó todo muy rápido y está encaminado, dice el padre del lateral que va a firmar por Cerro Porteño. Se veía un DM con Garnero. ¿Vos hablas con tu amigo por Instagram? No. Yo hablo con tu amigo ahora por WhatsApp. No tenés WhatsApp no Instagram. habla. No, pero nos envían memes. Sí, re. Pero de por ahí usas TikTok para eso, para crear Yo redes. tengo conversaciones con mis amigos en todas las redes sociales y en todas las redes sociales hablamos cosas distintas. Ah, está bien. No sé ustedes. Ustedes tienen rachas ¿Ustedes en tienen TikTok. amigos? Yo tengo con mi hermanito. Yo tengo con mi hermanita nomás. Con mi hermanita y con dos otros amigos. Yo con mi hermanito tengo 198. Yo también, yo estoy por ahí nomás también con mi puta. hermanita. Encima me manda así memes, Coque, así, ¿podés inocente, yo no le puedo mandar Che, nada. Coque, vení, boludo. Acá te puedes joder, ¿Cierto, carajo. Coque, vení, pues? Che, Coque, boludo. Encima que te queda grande tu anteojo. ¿Por qué? Vos sos re hater del Coque con Porque anteojos. yo creo No. que un marco distinto le va a lucir mucho Lo mismo más. le dije, pero pues, no- Está fachero, le parece una curita, boludo. yo le expliqué No. que era el lente se elige Lo que en pasa base al es- tipo de cara. Es que él desde que es directivo de Olimpia No, pero a él usa no, lentes. legalmente le va a quedar mejor un marco más grueso. Me probé. Che, Blas borró Y este es que todo- te queda bien. Mi cable, Y este es que te queda bien. Espera. Preocupante. Tranquilo. Perdón. ¿Puedo mostrar un ratito el Instagram de Blas Riveros? Borró todas las fotos con la camiseta de Olimpia Mentira. y dio un follow a la cuenta del club, dice en el chat. Mentira. Puede ser, Pio. ¿Qué? Eso ya suena muy fuerte. ¿Pero por qué, bueno? Está con mal, boludo. No, y suena muy fuerte como Pero que... no borró, archivó nomás. Obvio que archivó, tipo yo con mi ex y todo el mundo con su ex, ¿verdad? libre. Pero no, a lo que voy que suena fuerte ya para Cerro. No, escúchame. Archivo Vos empezás una relación en 6 meses. Sí. Vas a archivar la foto que tenés con tu expareja por respeto a tu pareja nueva. ¿Sí o no? A mí me hicieron eliminar. Ay. ¿Quién? No, pero ¿cómo que Ay, te van a ay, hacer ay, ay, eliminar? ay. Y dicen, no me gusta, es de eliminar. Y ¿Para por qué No. Ahí es de ser la mujer Pero tóxica, te iba a decir. recibió- ¿Por qué? revisó Porque- tu La archivados. toxicidad no entiende de género, Franco. Bueno, pero ¿Cómo yo... te cuido la gran siete? Bueno, pero justamente yo salgo con mujeres, no con hombres, por eso más te digo. No, pero. Por eso te digo, a mí Importa. lo que me dijeron es lo siguiente. Importa. ¿Para qué archivas? ¿Por qué aclara? ¿Para qué? Y porque no sé por qué quiere aclarar que la toxicidad no tiene género y si eso es evidente. Escúchame, Porque vos también estás por ahí. yo también soy un tóxico de la gran 7. No, Pero perdón. Pero escúchame. Vos archivaste tu foto con tu ex y yo te digo. No, ¿Por lo qué? eliminé. No, te estoy diciendo un ejemplo nomás. Ah, yo pensé que me preguntaste. No. Si vos archivas una foto, ¿por qué archivaste? ¿Querés volver por eso vas a buscar alguna vez? No. ¿Por qué archivaste? ¿Por qué no eliminar nomás? ¿Qué diferencia hay entre archivar y eliminar?
Porque puede volver a aparecer en tu Instagram, pio. Preocupante. ¿Entendés? Y así fue el tema. Y ahí vos Vos tenés que eliminar, plantearías de nomás. ese lado. Muy polémico. No, O a yo vos, no. pero a vos dijiste que te hicieron. A mí me hicieron. Y por eso te digo. Pero vos que- decís con Protección, tristeza. para protección eliminar. Te noto tocado por haber Y sí, pues ni siquiera a mi novia ni nada la que me hizo hacer eso. Pero te hizo eliminar la foto. Y sí, pues O eso sea, no- pero espera, ¿revisó tus archivados otra vez? Encima no era mi novia, yo por Haku nomás eliminé ya. Tenés razón, eliminé Por nomás ya. Haku, hey. Por ponerla, pero ya ves. No vayas a caer en esa. Pero ya la verdad, yo soy un tipo muy sincero, boludo. Para ponerlo yo hice muchas cagadas malas. O sea, no malas, sino que más que nada. No digas Macanada eso, hice, boludo. macanada Tenemos hice. que respetar en el Y eliminé porque una chica me dijo, eliminar, ¿para qué tenés eso? Se va a chivar. Y al final no salí La con la gente chica. en el chat- Tipo, salí con la chica, pero no es que tampoco fue mi novia, ¿verdad? Triste. Pero no era tu novia. No. Entonces, ¿por qué hiciste? Y por Haku. ¿Qué ya que por Haku ¿Y las hice, historias boludo? eliminas también o no? ¿Por qué? Es más difícil. Porque después se queda. Las historias se quedan. Porque historia es del 2017. Un día como hoy te sale. Te salta, un día como hoy te puede saltar eso. Por eso te pregunto, ¿entras hasta esa historia que publicaste en el 2019 y eliminás o no? Pero ¿cómo eliminar eso si ya está? Y en el archivo 24? de historias. Ah, no, pues está ahí. Ahí ven, nomás de repente. A ustedes le pasa de repente cómo eran las épocas pasadas y bajar. De 2017, 2018, no pasa nada. Son cosas, no Ahora son no pasa nada. No son errores de la ¿Vos vida. estás retirado Del fútbol. de la vida? Y vos sabés que no ando teniendo una buena temporada. Muy mala. Cecilio Domínguez, dureza. Ando lesionado últimamente. Mira un poco. Dios mío, Franco. Ando lesionado, hermano. Ando en una temporada muy baja. Bueno, sigue, su tropezó. A mí como... Yo quiero decir algo, cuando estábamos debatiendo de fútbol teníamos 80 personas. Empezamos a hablar de esto, subimos a 103. Ah, Yo creo que ahí buenísimo. cerrando el proyecto. No, hay que hacer... Y hacer tipo un chismes. luzu. Sí, no, chisme, la gente quiere saber. Chisme. Yo no hago chisme, yo soy sincero nomás. Yo ¿Cuál no, es tu cero. información, Coque? Haciendo un cálculo matemático no entiendo qué eso es. Coquelme. No, yo estoy Me viendo... gusta ese apodo, Coquelme, Ay, me lo, gusta. ¿Te gusta? Lo Me de gusta. Manu Romero me llamó la atención. Manu Romero tiene oferta de Instituto de Córdoba, según Bruno Pont. Tiene oferta de Instituto de Córdoba. Se está viendo si va a ser con opción de compra, o sea, préstamo con opción de compra o venta. Eso es O hasta sea ahora que lo él de llegó Manu. ahora recién. Claro, él a llegó ahora Olimpia, recién. Hizo pretemporada. Sí. Bustos lo probó en su equipo. ¿No le gustó? Y puede ser que vaya. Sí, mira, voy a probar algo, mira esto. ¿Qué es eso? O sea, voy a probar una hora, pues, nos queda una hora de programa. No. Hoy hay que ver los videos. ¿Qué haces? Espera nomás, espera. ¿Qué están Ah, haciendo? está activado. Coque acabó de activar 35% de descuento en las suscripciones. Sí, hay 35% de ¿Y para qué descuento en activa suscriptores de eso? regalo. Y para que la gente, si la gente quiere suscribirse. Ay, y pueden tener su insignia de Claro, Pixel. hay 35% de descuento a partir de... Che. A partir de 5. Se planta. ¿Y cómo? Se planta. Libertad no va a negociar Sí. ningún jugador por Pachi. Upa. Ya oficialmente. Sí. Ya ya se cerró ese tema entonces. Franco ¿Y Aguilar? y Aguilar. No. No. Había una fuente que daba por sentada. Y hay otra fuente que no. Bueno, entonces se va a quedar otro man cerro. Hasta el momento. Qué Por ahora loco. no hay Ese nada. cuando... Cuando querés soltar, cuando no le soltás y está nomás ahí. Es un ida y vuelta. Qué loco. Es un ida y vuelta que se da entre todos. 75 pone que... No, pero esperá, 35 me deja Twitch, muchachos. Pero igual nadie se va a suscribir, así que ching. No sabes si puede aparecer un Marce y regalar 5 subs. Marce desapareció ya. ¿Desapareció Marce? Marce nunca más estuvo en este chat. Marce está embarazada. No, Marce, otro Marce, Marcelo se llama él. Marcelo Ah. 1712, que él que donó 70 subs. Por Marcelo, ejemplo, ya, si ya, antes ya. 5 subs te salían $10, ahora te salen 6,45 centavos. Y o sea, una sub en 50 Kik nomás sale eso. Ofertón. ¿Eh? Una sub en Kik sale $6. La verdad me suscribí a este chico Lulax. $6 me cobró. No, Y ahora no, cinco no, en no hay que Kik. entrar, no hay que 5 entrar en en Twitch eso. sale 6. Yo en tus batallas personales no quiero que Sí, las yo extrapoles tampoco, a este. No, tranquilo. No quiero hablar de ese muchacho. 10 subs te Porque salen vos sos el amigo
Me lo guardo para mí. Guarda nomás, después vamos a hablar serio. Ahí llegó tu amigo Franquito, ¿eh? ¿Qué hace, Mr. Remedio? Mira este. No esperás nada. ¿Qué hay que ver? ¿Qué pasa? Estamos trabajando acá. Ya está con nosotros. Ah, yo no. No alcanza a ver, pero sí. No identifico. No, pues yo te voy a decir algo, papá. Epa. Divide y vencerás. Ahí está, Jorge. Muchas gracias, Jorge, por regalar esa a su papá, ¿eh? Ahí ya regalaron, viejo, ¿eh? Tu compañero va a ser. ¿Viste? No, espera. Ah, ya sé. Tira. No, el mercado pase no. Mercado de pases. ese está. Muchas gracias, muchachos, por Jorge, por esa azul que regalaste, ¿eh? Mr. Depp ganó la sub. Mr. Depp se ganó la sub. Hace mucho tiempo, la verdad. Sí, hace bastante. Mr. Remedio. De... Che, ¿se Bajo. fue ya oficialmente Prato y Licha? Estoy viendo. Es que supuestamente tenían que irse este mediodía a firmar la rescisión de Y contrato. Licha supuestamente, Licha iba a rescindir el contrato con Olimpia y también Ujú. agarrar y iba a firmar la rescisión y supuestamente se iba a ir a Belgrano, Ol- de Córdoba. Olimpia gastó $20 millones en pandemia. Fíjate, Olimpia ¿Cierto, ahora eh? ya sacó el... Espera, está eso en Twitter. Sí, ya está el... El Club Olimpia creo que subió este tema del... Olimpia transparente. Sí. Es un buen mecanismo, me parece, ¿eh? Olimpia Y es lo más transparente. cercano al fair play financiero. Sí. Sí. Es realmente mostrar en qué se está gastando y cómo. Y vos no pensabas contar esto antes. ¿Ya conté? No, Contale eso antes. contó cuando llegó hace rato. Ingresar acá, dice. No, pero... Gracias Pinky Dinky Duchi. Ya contamos. Gracias, Pinky Q. Ahí está, le regaló a Centurión. Pero yo entro a la Choche. página y no me sale ¿Y cómo un nada. club va a No, no es ser la página. ¿Cómo un club va a ser transparente y no van a hacer balances que van a cancelar después con No, la barra mira, brava 22 movilizada? ¿Cómo eso es posible? 22 palos gastó Olimpia en el 2020, boludo. Sí, En época de pandemia. en época de Entre pandemia. traspasos, salarios, comisiones y renovaciones. Ujú. Muchísimo dinero. ¿Quién fue ese? Trovato. En el 2019 gastó 17 palos, ¿eh? Sí. Fíjate todo lo 17 palos 2019, 2020 20 palos, o sea, ¿En 2023 qué había pasado? 2023 Olimpia estaba inhibido. Ah, cierto. Olimpia no trajo nadie en el 2023. No, Olimpia no trajo nada y no vendió nada en el 2023. Con razón. Y Olimpia estaba inhibido cuando eso. Hija de mil de 2020, en serio, qué loco. Sí, Para que te elimine del film, mamita, Sí. burrote. exactamente. Para que te elimine del film. ¿Qué Es te muy mueve el loco. chat? Tenemos los goles. ¿A qué hora los goles? Y media, ya está. Y media hacemos los goles. Y Hernán Pellerano, papá. Ah, claro, los goles del ex, hicimos el video. Rodrigo Burgos. Pablo Mouche. ¿te acuerdas? Pablo Mouche. Para 2017. Creo que el hombre que se comió el mejor bite de la historia. Hija de mil, Pablo Mouche. Cuando el que el tipo se comió que supuestamente Dua Lipa se tatuó el 7 por él. Sí. Sí. Y él puso muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Pablo Dua Lipa. Mouche. Ed Carlos. Edgy Carlos. Pablo Edgy Mouche Carlos fue el que... Conceição. Consulta. Pablo Mouche fue el que dijo que Olimpia tiene una infraestructura de equipo Perón. Sí, que quitó claro, fotos sí. de... No, que dijo que el gimnasio era penoso. Ah, no, Mm. Claro, espera. mintió, el Olimpia, eso era el Olimpia previo al centro de alto rendimiento que tiene la villa. Ujú. Néstor Ortigosa. ¿Cuánto costó Ortigotze? ¿Qué jugador Ortigotze? No dice Sale- cuánto se costó, sino que dice nomás quiénes vinieron y Cuando quiénes... yo tenía 33 años ya. Sí. Después, otro random. No caiga en random, es feo eso. ¿Cómo que No, está bien decir. Otro Baicueto, Santiago Rosales, por ejemplo. El mosquito. El Mosquito Rosales. Sí. Mauricio Cuero. ¡De! Cuero. ¡Cuerito! El que a mí me gustó el pistolero Ortega. ¿Sí? ¿Cómo te decía? Sicario. Sicario, ¿verdad? Sí. El Sí. sicario Ore. Me gustó mucho Jorge Eres Ortega. un buen la verdad. Mauricio Cuero. Él tuvo un año, por ahí, o 6 meses, no me acuerdo. Sí, eso fue en Farid 2018. Díaz, ¿te acuerdas? Ahí yo... Farid Díaz fue en 2017 acá. Sí, Farid Díaz, defensor. Sí. 2017. Después 2018 clausura. Orlando Farid Gaona. Díaz fue el último jugador de Olimpia que disputó un mundial como jugador de Olimpia. ¿Quién era Dairón Mosquera? ¿El Dairon. colombiano? Dairon- ¿El colombiano? Él no ¿no? pasó la prueba médica. No.
Él no pasó la prueba médica, Olimpia le contrató igual. Jugaba un partido y se desgarraba. Con Jorge Arias. ¿Quién es Dairon? No es el Dairon. No, no es Dairon Moreno. No. No. Pero Moreno es mi ídolo mundial. Es el jugador más cerrista de los cerros del Cerro Tabaré, Porteño. infravalorado. Dairon Tabaré. Moreno es un cerrista en Colombia. Al decir yo que Ortigosa era un jugadorazo, me refería a su época en San Lorenzo. Y cuando llegó a Olimpia, más bien flojardo. En 2019 incorporaciones: Rodrigo Rojas, Alejandro Silva, Tabaré Viudés, Antolín Alcaraz, William Candia. William Benito Candia Garay. Ah, claro, Benito Candia. Maximiliano Sí, es un Olivera. Pero es un nombre ese, Belén. Benito Sí. K. Dia. Pero su nombre es William Por Benito eso Es Candia. buenísimo. Yo pensé que era baiteo. Es buenísimo. No, por eso me quedé. Yo no falta el respeto. Benito Candia. Después, Luis de la Cruz. Ese es el Beto, ¿no? El Beto de la Cray. En 2019 clausura. Miguel Zamudio, Santiago Vera. Ese era el Pomelo. 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 Roberto Ovelar. Nunca maduró. Búfalo Ovelar. ¿Qué tal? ¿En qué tal metido el Búfalo? ¿Con quién era que se puteaba últimamente? Tuvo un En Twitter. Político, ¿verdad? Él juega mucho en la política y tuvo un temita con Teo. Sí. Con Teo Gutiérrez, ¿cierto? Después en 2020. Transfer Market. Pero no ven a Belén. No, Porque vos no no. confías en mí. No, ¿eh? ¿No confías? Claro que sí. William Benito Candia Garay. Nacido el 27 de marzo del 93 Ah, así se llama. en San Roque. ¿Dónde está? Este en Betarel está, ¿no? Actualmente en el Tembe. Mira un poco. Nicolás Domingo vino a Nico traer Domingo demanda. también. En 2020. Ah, ahí pues está. Por eso es lo que es alto el tema. Camarada del- Búfalo, como vos, como yo, como el de Carlos 3. Lo de la inversión en 2020 por lo de Adebayor, ¿verdad? Claro. O sea, no, No, yo lo mismo. Adebayor, Polenta, Sí. Sí. Derlis González. Jorge Recalde, El Nico Yopo, Domingo, sí. Derlis, Rafael Acosta. ¿Quién era Rafael Acosta? El Rafa Costa es un venezolano. Yo no me En el acuerdo. de él. 2017. Él no recuerdo, no me acuerdo de él. El venezolano, el ítalo venezolano. La No me facha acuerdo que un poco tenía. de él. él. Yo no recuerdo de él tampoco. Sí, sí, sí. Él jugó. Rafael Él Acosta. fue titular en el clásico que le ganó Olimpia a Cerro, gol de Richard Sánchez. Ah, mira. No me En acuerdo. mayo del 17. A mí no me contaron, yo estuve ahí. Ah, buenísimo. 2020, dos incorporaciones. Robert Ergas, Isidro Pita. Ergas vino y se rompió. Sí. ¿Qué? Ergas. Bueno, después, 2021. Ah, ahí ya vino Gastón Olveira. Sí. Olveira vino a préstamo en el 2021. Sí. Edgardo Orsuza. ¡Orsuza! El Chelo. El Chelo. Estigarribia. El famoso exjugador de la Juventus. Él jugó 3 partidos, jugó en Olimpia. en Olimpia. Walter González, Mateo Gamarra, Jordan Santa Cruz, Saúl Salcedo, Edward López, Ramón Sosa y Feliciano Brizuela. ¡El Pita! ¡Qué loco! Después 2021, Víctor Salazar. O sea, el Tucu, ¿no? Sí. Agustín Ale. 2022, ¿no? Después 2023, Bruera, Espínola, Johan Romaña, Junior Barreto, Facundo Zavala, Ramón Martínez. Después 2024 ya saben todo el quilombo. El Beto, Rodney Matías, Fernando Román, Freddy Noguera, Tobias Morínigo, Carlos Arruga, Carlos Espínola, Lucas Prato, Manuel Capazo, Eric López. Diego Fernández. Qué loco, ¿eh? Pero un ratito. ¿Por qué Mr. Tense me dice que pensás que el Real Madrid zafó de jugar con el City? Gracias. Ay, Juan. ¿Por qué no decir que el City zafó de jugar con el Real Acá Madrid? vamos a hablar del Mundial de Clubes. Podemos Claro. decir, ¿no? Podemos... ¿Cuáles son los cruces? Voy a ver un poco. No Sí, me sé de fíjate lo que memoria. vamos a tirar nuestra... No me sé de memoria. Predicciones. Nuestras predicciones para el... ¡Eva! ¿Qué es eso? No, pero ahora vamos a hacer la predicción y después vamos a hacer el ¿Está en el arco? ¿Es Eduardo Moreno? ¿Ese es el santo? Marcos Somos. No, viejo, qué rápido pierna, ¿eh? Mira, estoy más cortado. Imagino estaba muy chiquitito, Marco, Che, qué boludo. tapadón, boludo. Marcos Somos, ¿Cuántos ¿en años serio? tenía hoy, Sí. Marco? Su hijo es. 13. Ah. el hijo Ya de tenés Marcos. 13, boludo. 16 tenía. Che, tapadón, estuviste rapidísimo ahí. Acá. Mira el reflejo. No, bueno, tratando de rebota al medio. ¿Con la derecha sacaste? Con la derecha, me reventé el tobillo por un Sí. detalle. Che, estoy más cortado acá. Con la pierna sacaste. Igual. Pues me va a dar cortado. Con la tercera sacaste. Vamos a decir la... 16 años de aporte.
Y dice las predicciones. Marcos Aura, no es Aura, Ayura pusieron. Qué mala onda, yo pensé que era Aura. Predicciones del Mundial de Club. Formidable. Y ya no está la papá, yo estoy viendo acá. Bueno, ¿cuáles son los cruces? Y ahí después Belén. Vamos a mostrar. Mundial de clubes. Bueno, tengo acá. Su Analytics subió ya. Métanse pues. Ya tenemos acá los Dale. cruces. Y empezar Bueno, pues papá. Palmeiras, Botafogo. El orden va a ser Belén. Sí. Entonces cuando Vale. dice Franco, él ya se mete acá Pero para decir a mi lado. rapidito porque tenemos mucho partido, ¿verdad? Sí. Dale. Palmeiras, Botafogo. Palmeiras pasa. Para mí pasa Botafogo. Vamos vuelta, Benja. Tenés que apuntar la coque cuando dice. Anote. Si yo entro ahí. Ahí está. Palmeiras, Botafogo. Belén. Palmeiras. Para mí Botafogo. Ofocao. Palmeiras. PSG, Inter de Miami. Paris Saint Germain. Paris Saint Germain. Paris Saint-Germain. ¿Quién de humo? PSG. Inter de Milán, Fluminense. Fluminense. Inter. Fluminense. Inter. Real Madrid, Juventus. Me la pusiste difícil, Rocky. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. 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 Real Madrid. Benfica, Chelsea. Chelsea. Mami. Chelsea. Chelsea. Benfica. Chelsea. The Pride of London. Flamengo, Bayern Múnich. Flamengo. Pasa Flamengo por penales. No te pregunté cómo. Con todo mi ser quiero que sea Flamengo para hacer Bayern Múnich. El Mengao. Bueno. Manchester City, Al Hilal. Al Hilal. Al Hilal da el batacazo. City de mi vida. ¿Qué se ríen? Pasa el City. ¿Cómo nos queda el cuadro? Hagamos completo ya. Sí. Dortmund, Monterrey. Sergio Ramos. Dortmund. Repetido Racoque. Dortmund. 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 Esta. No, y sigamos. Hacer Ya no cuadro sabe más final. calcular. No tengo el cuadro. Ah, ya le voy a complicar Ah, ya. los cruces. ¿Cómo que no va a tener? ¿Y dónde está viendo? Y desde Google. Su Analytics ya te dije que veas. Ahí Acá está. ya tengo. Dale, y seguí nomás ya el cuadro. Bueno, hace rato dijimos todo Chelsea, ¿verdad? Sí. Dijimos Chelsea y entre Palmeiras y Fogão, no, ¿cuál quedamos? Ganó Palmeiras también. Palmeiras, bueno. Chelsea, Palmeiras. 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 Espera. Cuarto de final. Cuarto de final. Vamos con los que dijimos. Con Cuarto de final, según Pasión Estudio. Sí. ¿Cuál sería el emparejamiento? Palmeiras, Chelsea. Palmeiras. 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 Bueno, después quedamos en Inter al Hilal. Cuartos de final. Inter al Hilal. No, ¿cómo que Va- Inter Giral ganó el City, boludo? Pues sí, ella No, dice al pero Hilal, el al City Hilal, no- City, City. Sí. ¿Cómo que hay? Mi voto vale doble. Pasó el City. Bueno. ¿Por qué no está Marco no? Bueno, City, Inter de Milán. Inter de Milán. Inter. Mi City querido. City. Ya. Espera. Marco. ¿City o Inter? ¿City o Inter? City, dice. Inter. Mi Giuseppe Marotta, boludo. Bueno, ya está. Ganó el Inter, ¿qué vamos a hacer? ¿Ganó el Inter? Sí, Inter semifinalista según... Ah, bueno, Inter semifinalista. Ok. Vamos de vuelta. PSG contra el Bayern Múnich. Epa, qué linda llave esa, ¿eh? Yo siempre anti-Bayern. PSG. Yo creo que acá
PSG. Le veo más al PSG. 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 ¿Qué dijiste vos hace rato? Vos dijiste Dortmund, ¿verdad? La única que dijo fue, vos dijiste Monterrey. Sí. Pasó el Dortmund. Yo- Pasó el pasó Dortmund. Bueno, Dortmund Real Madrid. Y está en la pusiste difícil. Real Madrid. Real Madrid. El hermano bueno. Bueno. ¿Pero qué? ¿Quién es el hermano bueno? Alan Nelson. El Madrid, su voto no cuenta, pero ya 3-0. Y Bueno, Jude Bellingham, el hermano bueno para mí. Palmeiras, Inter de Milán. Ya semifinales. Claro, semifinales. Explicana, boludo. Ya son semifinales estas. Palmeiras, Inter de Milán. Palmeiras. Sí. Demasiado queremos que llegue Madrid a la final. Inter. Palmeiras, por favor. Palmeiras. Avanti palestra. Palmeiras. Anti-europeos y todo. Ok, Palmeiras ya está en la final. Real Madrid, PSG. No quiero dudas, ¿eh? Puerta al medio quiero. PSG. PSG. Le cagamos a Nelson. Y a Marcos. PSG. Es que yo creo que gana el PSG. El Real Madrid será campeón del mundo. Mira, no puede con el reírse. El primer campeón siempre. El primer campeón de Europa. todo, el primer de todo. De la El Liga, primer ¿no? campeón intercontinental y el primer campeón del mundo. Pero el chat, ustedes son soberanos. La final es PSG Palmeiras, según este grupo. Sí, PSG El Palmeiras. cual no me representa para nada. PSG Palmeiras para Quiero mí. aclarar, ¿no? Perdón, Nelson. PSG Palmeiras, ¿quién sale campeón? Palmeiras. Palmeiras campeón. Sí. Y gana el PSG. Demasiado quiero ganar el Palmeiras, pero ganar el PSG. Real Madrid. Voy a hacerme un café ya. Ya lo goles. La final va a ser... la fecha, Nelson, te están diciendo. La final va a ser City Real Madrid. Al pedo le limpiaron a mi City. Literalmente contra el Inter, pero... ¿Cómo pico el Inter a eliminar el City? Demasiado termo en zona calor. Sí, ¿verdad? Que para el PSG sí le puede ganar al Real. Sí, por supuesto que sí. Bueno, arranca conmigo. Vamos a arrancar esto bien ya. ¿Dónde te vas, Ivo? No, yo necesito tu... Un minuto, Maura. No te vayas, por favor. Ponemos, maestro. Ya, Arranca conmigo, bueno. arranca conmigo. A ver, espera, pero arrancá porque Sí, esto, sí. ¿sabes? El primero de Sí, goles, sí. Después patada. intro. Sí. Premiación oficial de Pasión Estudio. Los mejores goles de exa partidos o lo que vos quieras. Y las mejores patadas. Arrancamos. Ojo que elige la gente que nos está viendo. En Instagram, en TikTok. Así que vamos a ver. Arrancamos con el primer gol. A ver. Para divertirme. Espera, la música parámelo. ¡No! A ver. Pausa. Pausa. ¡Nacional! Dam, te pido en serio. Dam. Agarra, Dam. Ah, por favor, Dam. En serio. Antes que me enoje y haga cualquier estupidez al aire. Benja a retiro. ¿No hay algún trueque? Tipo No, limpia. pues, ¿sabes? No, porque- Arrancamos, Marco. No, arrancamos. Dale. Arranca. Ahí ya, venga. Joda y nada de Benja. Joder, ahí nada, venga, no te Chiste, no hagas van nada. a llorar, venga. Venga, está llorando. Pero de ser posible no vengas más. Vení conmigo. Te he dicho la vaina, venga, no te vas a enojar. Vení conmigo. Campeón el Real Madrid y Panepo. Vos sos un estúpido el de King Olimpia 3. Acá los precios en PSG y que el PSG, pio, ¿dónde es, boludo? Ahí está Crubí en la cordillera, pio. Yo estuve en Francia. O Valicom. ¿Y yo, pio, dónde estuve? Y conmigo al lado. Y bueno, no, a tu lado no estuve. ¿Por qué no va a estar a mi lado? Hubo ciertos lugares que no Bueno. solo. Bueno, espera, vamos a arrancar de vuelta. Arrancamos de vuelta, intro con Franco y hay después lugares donde metemos yo full. estuve solo. Sí, yo me fui. Bueno, arranco, mijo. Bien, venga. Estos son los goles que nos mandaron. Calificamos
los mejores goles, las mejores patadas y vos decidís quién se lleva el premio. Arrancamos. Ya scrolleo al otro tweet. A ver, primer gol, a ver. ¡No! ¡Qué golazo! Para mí es un 9.75 porque le pega muy bien, la pelota se mete en el segundo palo y el arquero se tira y le suma puntos. Sí, no, es un golazo. Un arquero 9.5. Un arquero parado te resta. Hay mejores. Yo atajaba hay, ese. hay mejores goles. Hay Yo mejores atajaba, goles. yo Hay atajaba mejores ese. goles. Sigamos. Hay mejores goles. Sigamos con el top, sigamos con el top. Vamos. Mira el Brighton. Epa, Uno. pisada. ¡Eh! A ver, sigue. No. Toca. Ahí está. No, déjate de joder. Esta Jugada colectiva. es suma más. Me gusta más este que el anterior. Pero viste que todos dieron. Yo le puedo pedir al equipo rival que marque, ¿eh? Ey, faltó marca, Yo le puedo pedir al equipo rival que tenga un poquito de sangre, ¿eh? Vamos con el otro. Pero muy linda la doble pisada. Lindo. Acá de los 4, 3 no podrían hacer eso. No voy a decir los nombres por respeto. Perfecto. Sí, dice el chat. A ver, 8. Ahí está la pelota. Toque. ¡Ah! No, taconazo. Más bien. No me convence. Y Taconazo. Efecto taco, bien, pero hasta ahí. cada tres partidos de fútbol con los perros. Cada 3 partidos de fútbol con los perros ve uno así. Con mi tobillo hinchado hago golacillo. Cada 3 partidos de los perros ve un gol así. 7, No, dice en el el chat. FIFA. En el FIFA, claro. Banco, pero. No mejora, no mejora. No. No mejora. No, a ver, a mí tampoco. A ver, continuemos con el top. A ver. Buena definición, me gusta la cara. A ver. No. ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Golón! Es ¡Qué un golazo! ¿Sí se puede poner de vuelta, boludo? Sí, por favor, te pido. ¡Qué golazo! Este es un golón, No, amigo. dejate de joder. Golazo. 9.87 en mi Golazo. Punto 85. Boludo, A ver, mira, salida salida de abajo. arquero. Wimbledon. No. ¡Ay, no! ¡Qué golazo! Boludo, Dejate de ¿sabes joder. cómo saca la patada? Es. Ahí, Pican primera. punta. Muy lindo. Hasta ahora de lo mejor, hasta ahora de lo mejor. Sí, hasta ahora es lo mejor. El que vimos, primero ¿eh? y este. Entre el primero y este está el mano a Sí. mano. Sí. Digamos- Igual la gente va a decir después. A ver. A ver, 10 de 10 dice. Qué golazo fue Qué golazo. A ver, el 6. El 6. Se pone cámara en fundecho. Boom. La baja de Boom. pecho, levanta, epa, aguanta, No. ahí está. ¡No! 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Este parece. Parece Blue Loco, boludo. Parece anime. Golazo, amigo. Poné de vuelta, boludo. Qué ¡Qué golazo. golazo, bro! Pero, boludo, comenzó a sonar. Formidable. No, boludo, comenzó a sonar. Brian Na, Quema, na, boludo. na, Mira, Mira, 1. Levanta. Mira acá, tac. ¿Pero cómo hace? Mira, ese- no. Amigo, A lo que cruza la pierna para No, que boludo, es un golazo. Esto lo hacía, Déjate de joder. Johan Cruyff en las 3 Copas Europa consecutivas del Ajax. ¿eh? FIFA Déjate de Street. joder. FIFA Street. No, Golazo. golazo. A ver, el número 5. A ver, número 5. Vamos con el 5. ¡Epa, tiro libre! A la Tiro mitad de- libre. ¡Le va a pegar! La ref counting ¡Se ¿no? prepara tiro! ¡Ay! El 21, mamita querida. 21 sinónimo de buen tiro libre, ¿eh? Sí. Pirlo. Es FIFA Street, no FIFA Strip. No es FIFA Strip, muchachos. ¿Puedes ponerme de vuelta? Sí, no he visto Fran MG FIFA gola- Street. No, dejate de joder. Está lindo, ¿eh? Uno Está más. lindo. Tenemos Vamos, más. tenemos más. El número No le puede pegar. 4. Golazo. A ver. Ah, no, este Con ya lluvia. recorrió. Este es conocido, ¿eh? Este es conocido. A ver. Este es conocido, ¿eh? Atención. A ver. Arquero en el Ay, suelo. ay, ay. Central comió caño y abajo. El arco libre. ¿Le pega? No. Quiero decir nomás que suma demasiado cómo se grabó. Capaz si no se grababa en cámara lenta y no No se iba a grababa. Es más A mí tampoco. No. es más cinematográfico que golón. Para mí es más meada que golazo. Sí. ¿eh? La meada que le mete al es un al buen otro. gol, pero está bien grabado. Sí. Si todos los goles se grabasen así, Es interesante lo que vos decís, porque hay una diferencia entre mear y hacer un golazo. Sí. Este es una meada increíble. Igual está lindo. Sí,
No se vio la pelota. Eso- ¿verdad? Igual, eso suma igual punto vemos al también. público festejando la Claro. cabra Adán. Por eso, hay que ver. No después el gol de la cabra Adán, por eso no le gusta. Porque él mandó se sus cara. goles. Él mandó sus Sigamos, goles. sigamos. Vamos al siguiente, ¿eh? Vamos. A ver. Número 3. Epa. Uy. Está bien grabado. Mira. Sí. ¿Eso es gol? No, se lo come el arquero. ¿Qué? Poneme Gol un olímpico. Poneme un defensor en el Gol primer palo. olímpico. No, espera, buen gol. Hermano, golazo Pero es. poneme un defensor en el primer palo. ¡No, arquero! ¡Arquero! ¡Dejate de joder! ¿Qué hacía Adrián Alcaraz ahí, no? ¡No, arquero! Se come el arquero. Se ¡No, come. arquero! ¿Sabes qué? Si era Anthony Silva le mataban. Espera, No, flojardo, flojardo. pido. Arquerito time. Brillante, Alan. Pido disculpas, pero A los Recoba, dice ahí. quiero decir Richard, más que el corner más cercano al arco es más difícil de meter. Tenés menos tiempo para agarrar comba. Sí, pero poneme un defensor en el Pero primer palo. igual, está medio gaga el arquero. No. Llama Melody le hace ese gol. Flojito, flojito. Se agacha el arquero. Bien pegada Se la agacha. pelota. Claro, pero loco. A ver. Ahí te ve ahí Adrián Alcaraz ahí. ¿Qué hacía Adrián Alcaraz ahí? Eva. Ahí va, Ahí va. Ahí. A ver. El arquero está en un cumple, ¿eh? No, arquero. Arquero, poné la mano. Arquero. Arquero, dale arquero. Poneme la mano, arquero. Siguiente. El arquero es Marcos, dice, no. Ahí va el siguiente, ¿eh? A ver, Número 2. 2. Eva, güey. ¡Ay! Festejo. Pero igual- No. Igual Golazo. agarra bien, Como la pero- para de pecho, papá. Despejó el entró. Despejó el No, totalmente intencionado, mira. Nada que va a ser intencional. A ver. Número a ver, 1. Número 1. Vamos a ver este, A sí. ver. A ver. ¿Pam? ¡No! Igual, como que me falta. ¿Por qué tenemos es la tendencia que uno tiene a querer darle mérito a la chilena? Para mí está entre el primer gol, Sí, coincido. viaja la pelota como viaja al ángulo, y el tema de cómo saca el patadón el otro después del sombrerito. De Ese la fue el frente. Ese es increíble. Pero ¿sabes qué? Para mí es mano a mano. Para mí hay Para mí tres. queda también es el de la jugada colectiva. Que hace así. Tiqui, 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 sí. A mí me gusta el que. Igual esto lo elige la gente, ¿eh? Entre 1 y 10 ponen su número en el comentario, dice el 10 me gustó, el 1, Pero el 2, escúchame, el 3. vamos a lo siguiente. Sí. Podemos volver a poner los 10 goles, pero de corrido, sin frenar. Dale. Entonces la gente se le refresca los tantos. Sí, este es el número 10. Entonces los perros ya van anotando el número. ¡Pum! Este es el 10. El 10 un golazo. Le pega, Encima como ahorita me gusta el caballito, mi caballito de batalla. Este es. No, este no es. Ah, No, no, este es el que Sí. hace la bicicleta. Es buen gol también. Es muy Pero buen gol, está amigo. adelantado. Juega el salón. Este creo que el. No, No, este este no. no, este no. Este es el la taco. la toma no Sí, me, pues no me convence. Este partido estaba por lo menos por 6 goles de diferencia porque 3 ya no retrocedieron. Partido roto ya. Este es el golazo para Miguel. Sí, este es. Este es lindo. Bim, bim. Todos con... No, no, no. No. ¿Cómo vas a no, hacer? no, 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 máquina. no, no, no. ¡Qué máquina! Este es un golazo. Para mí es este, che. El 7. El 6 Este es no se lindo queda también, atrás. muy bueno, porque amigo. mira cómo hace el movimiento. Acá, en el otro, en este mira. ¡Op! Ay. ¡No! Pero ¿sabes qué? Para mí es responsabilidad de la marca también. Es muy flojito. Es muy bueno este gol. Movele por lo menos. Ni le moví. Este es un el golazo tiro libre. también, ¿Sabes Qué qué? golazo. Pero ¿sabes qué? Era el palo del arquero. Sí. Sí. Al palo del arquero. Igual ¿no? suma punto Que Pero era el palo del rebote. arquero. que rebota el palo. Era palo del arquero. A ver Este acá. entra más por. Por lo cinematográfico. Y la Claro. meadita. Ahí. Ese que se ese es Que se caen los ese dos. que se caen los dos, increíble. Hermoso. Sí, yo creo que tiene el mejor contenido audiovisual de su carrera, pero hubo mejores goles. Total, coincido. La más publicidad ese, no me gusta. Para atrás estaba el nuestro. Sí, yo vi. Este es bueno, amigo. Arquerito time. Sí, sí, arquerito. Arquerito. No te puedes dar. Arquerito. Este es bueno también, bueno. Esta a mí me copa. Mira, la panza le da el poder. No, no, calla. Sí, boludo, claro que sí. La panza es sinónimo de golazo. Para mí ese nos quiso despejar, ¿eh? Le pegó como vino. Este es lindo. Este es lindo. Igual la marca todo no Sí. cumple, ¿eh? Pum. Pero el arquero chica, arquero. Yo atajaba ese. Ay, pero Tenemos- El arquero tiene que salir a torar. Tenemos ahora las patadas. De. Ese va a estar lindo. Vamos, Tenemos- hacemos este. Dale, nada. Quédate. ¿Ah? ¿Y dónde está Belén? ¿Sabes? Sí. ¿Sabes la Belén acá? ¡Belén! Ah, ¿ya vio? ¿Eh? No. ¿Dónde te va?
No, quédate. No voy a ser malo. Bueno, ¿qué le pareció los goles? El 6 es mejor para mí. Bueno, Jorge, a todos, Pablo va a ser el encargado Llámenle de lo que va a ser el carrusel. Así que ustedes van a poder votar en Instagram y en TikTok va a estar el video completo. Así que ustedes van a elegir 6, 4, 5, 1, lo que quieran. Y el gol más votado será el que se lleven los packs para el tercer tiempo de parte de Pilsen. Así que esa va a ser la mecánica que vamos a utilizar para premiar al mejor gol. ¿Entendido? Sí, quiero ver patadas. Yo también quiero ver patadas. Pero nos falta uno acá para poder completar el cuádruplex. Ya, Genoy te sube. Ahí viene Belén. Ahí viene Belén. Bueno, arranca conmigo. Espera que está preparando todo su café. Quería tomar demasiado café ella. Ahí viene. Pero arranca conmigo tipo el clipsillo. No, tranqui, Belén, tranqui. No, que no se te derrame. Ya estamos. Ahora las mejores patadas, ¿eh? Presentá. Ah, mirá. Mejores patadas de Exa, partidos o se llevan premio. Ustedes votan. Adelante. A ver. A ver las mejores patadas. Epa. Leve. Ese es el 8. Ahora el 7. Leve. Ese fue el 7. Balón. Balón. Bien. Qué mala leche. El 5, atención. A ver a este. Espera, poneme la pausa. Este fue con la intención de romperle algo, ¿eh? Le quería romper algo, ¿eh? Le quería romper algo. Es enorme. Hasta ahora la El más mejor fuerte patada. es ese. Este para mí. Este hasta ahora el mejor, ¿eh? Si el 5 está así, no quiero ver lo otro. Mamita. Es que no es por orden, es ponemos nomás. El Ah, número, Sí, porque el la número. gente va a elegir, pues. La Ah, gente ok. elige después. A Ahí ver va, el 4. 4. Tiki, pum. No, pasó. Replay, por favor, mi querido Adam. Retrocedo un chiquitito. A ver ahí. La imagen ampliada. Balón. No cayó Balón. tan full. Balón. Me gusta ese replay, Adam, será. Ahí da, el A ver, 3. 3. No. Espera. A ver. No, espera ahí, quédate amigo, ahí. ese Quédate ahí. Poneme el stop. ¡Ay! ¡No! No. Espera, acá hay un detalle. ¿Sabes cuál es el detalle? Que el amigo, justamente, que estamos viendo, El tiene luego una ¿Lesión? lesión en la rodilla. Ay, no, Sí. sí, loco. Y en la misma pierna, ¡no! No. Este hasta ahora se está llevando. Che, ¿eh? Dan, vos tenés que estar en el bar. Quiero decir nomás que hay... ¿Cómo? Ese, No. vamos a un ratito. Es el uniforme del Decano 3. Ese es su equipo de fútbol. Quiero decir nomás eso. Aguante. Mira. No. Ese en el polideportivo. Criminal. Cárcel. En el polideportivo de una iglesia. Ese diseñó el Decano 3 ese uniforme. Siéntate. Criminal, chat. Bravo, ¿qué dice el chat? Criminal. Bueno, vamos con el Criminal. dos. Vamos con el 2, ¿eh? A ver. El 2. A ver. ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Cárcel! ¡Ey, me encanta esto! Buenísimo está. Pero ese... ¡Ay! ¡No! ¡Uy! Cada vez eso que es veo... cárcel, ¿eh? Ese es mala leche nomás ya. Sí, ¡Bum! No, ese sí. ya yo estoy seguro que el equipo estaba perdiendo por goleada y el otro ya estaba jugando nomás ya. Y ¿eh? habrá tirado alguna jugadita por Sí, ahí el pibe. sí, o Pero sí, porque mira. mira la intención. Le pichó. Mira la... ¡Bum! ¡No! ¡Bomba! Lunes. ¡Bombazo! No, fuertísimo. Es muy fuerte. Alcatraz, muchachos. Muy fuerte. A ver, número A ver, 1. uno. ¿Eh? ¡No! ¡Sin pelota! ¿Por qué Pico hizo Sin eso? pelotas porque le echó. Hay que ver de vuelta la jugada, pero sin pelota. ¡No! ¡No, le metió otro! ¡Ay! No, No, repetime. mirá cómo se le quedó la pata después, boludo. Repetime completa. Imagen Ahí. ampliada. Ahí va. Le movió todito. Pero completo, allá lo dan porque queremos entender el contexto. El contexto. Ahí vamos Ahí de va. vuelta. Mira, ahí va. Ah, claro. Cae. le mete una patadita y el otro se levanta caliente. ¡No! No le echó ni un- Dejate de. No, y le ¡Ey, le metió patea otro. de vuelta! No, ¡No! López, mira su rodilla como se fue por dentro. Su rodilla se fue por dentro, boludo. No, y le metió una patada en el culo también.
No, No, podemos repasar completo, por favor. Este es el más trozado, Para mí, el más mala leche. Uno es ganador, boludo. este está lindo. El El 1 y el 3 y el 5, No, sí. el 1 y el 2 para mí son los... Vamos a ver de el vuelta uno y el completa, dos. así de corrido, para poder repasar y que la gente vaya votando. A ver, Este es patadín. Patadín, no haga patadín, nada. pum, pam. A ver, este. 7. No, Jason. No haga nada. Ese es Macanaki dos Santos. Y le chutó la pelota otra vez. A ver, Este, el 6. este era. Este está potente, está picante. Mira. No es tan potente. Y le llegó la pierna. Ese. Tercer Todos los cuarto. partidos hay ese. Este a ver. es fuerte. Este pega. Este es potente. Este es lindo, ¿eh? Sí, Porque le porque buscó va directo con atrás. intención Sí, a bajar. Encima se va y le encara, ¿eh? A ver este. No, este era Jason. Igual hay potencia. vos sabés que- Hay mala leche. A ver el 3. A ver el 3. Este. ¡Ay! El 3 y el 1. El 2. Este está bueno. El 2 sí fue. Mira. No, esa es una bomba que le mete la pierna. Es una bomba. Yo estoy entre el 3 y el 1. Yo estoy entre el 1, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa con el 1? El 1 sabe que es sin El pelota. se tropieza solo y cree que el otro No, le golpeó. Pero la patada Ponemos otra que vez le nuevo. mete. La patada que le mete. Pero No, mira, ese para mí que tiene que ser la Pero patada, mira, ya. pero mira, él se La tropieza mejor es solo. patada. Loco, ¿Sabes lo que pasa? Que este ya es muy mala leche. Este No. ya es mala gente. Ya. al Sí. principio piensa que el otro es lo que le hace y él se tropieza solo. A ver, borrar el 1. Solo se tropieza y... En pantalla completa. Mira, ¿viste? Él se tropieza solo y piensa que le hizo el otro ¡Bum! jugador. Amigo, le podía matar la Ya, mira cómo. Y se le mató. Ay. Ahí destartala. Mira cómo se destartala después. Sí, se está. Ya, ahí se mueve. Mira, Sí. Y mira cómo se destartala después. Mira, ¿Qué ahí. dice el chat? Pisa, El pisa, uno, pisa, el pisa y dos, crack. El Sí. 1, el 2, el 1, el 1, el 3 dice. El 1. El 1. Bueno, la gente va a estar encargada de esto. Toda la gente que nos está viendo ahora mismo por las diferentes redes sociales van a votar cuál es la mejor patada. La mejor patada. Y bueno, lindo, ¿eh? Lindo. Esta es la primera semana. Ojo, y a los muchachos les pido que vayan reenviando. Si sus goles no salieron, en este top, porque podemos elegir 10 nomás, pues. En este top, vayan reenvíen todo para el próximo viernes. Cada viernes de todo el 25, vamos a estar regalando packs para los muchachos. Así que ya saben, si sus goles no salieron, vayan enviando de vuelta. Que ¿Ok? gane el sin rodillas, El 2 porque el 1 es sin pelota legalmente, dice Jorge. A mí el 1 me suena mucho, en serio. No, el 1 fue criminal. Y no por criminal. No le, mira, se iba el gordito y el flaquito. El flaquito se tropieza y piensa que el gordito le hizo algo. El gordito cuando le hizo nada, entonces ahí el flaquito se levanta y ahí pum le metió una le metió patada. la patada. Pero Re- le reventó. pero re malo El él. 2 dice, el 1 que gane, el sin rodilla. Pero lo que pasa con el 1 es que ya es mala leche. Ya es de mal tipo ya que hace. No es que hace nomás por hacer. Ya es malo. Eso ¿Y no. vos, le podemos dar? vos qué comiste de patada? ¿De dónde comiste patado? Por eso no podés ni caminar. ¿Qué te pasó a vos, Coque? ¿Quién te pateó? ¿Quién te pateó? Después le comento. Dice, Se tropezó una limpia. Estaba jugando partido con Coto Vende- y le metió una patada En la villa. en la villa. Bueno, chat, ¿les gusta esta modalidad? ¿Qué dicen ustedes? Ustedes ya Para hacer mandaron los algo. viernes. Para hacer los viernes. ¿Les gusta? Igual, yo les digo, no hace falta que sea de exa. Tiene que ser Un de sus partido. jugadas, claro. De En la cancha, de partido de los sábados. partido de los sábados, de los martes, de los miércoles, de los jueves, de los viernes, del partido que sea. ¿Qué partido me gusta? Uno entraría en el top mala leche. Espera, ¿y cómo es el tema de los premios? Y bueno, la gente va a votar, Ajá. porque viste que cada uno tiene un numerito. Sí. 1, 2, 3 hasta el 10. Sí. Entonces la gente en los comentarios va a poner el 10 y el que sume mayor comentario, mayor like, digámosle. No sé cómo vamos a hacer con Pablo eso. Creo que el que ponga el gol más votado Sí. va a ser el que O gane. sea, el la pack. patada más votada. La patada y el gol. El gol que justamente estábamos viendo. Y en la patada, ¿quién lleva el premio? El afectado, ¿verdad? Y el que envió. Ah. El que envió, porque yo creo que los muchachos van a Ah, estar, el que envió ya. claro, pero uno de los dos tiene que ser, el que comió la patada o el que dio. No sé si va a estar tan- Después brindan entre ellos la Claro. Packs de Pilsen para lo que va a ser el tercer tiempo, obviamente. Así que, pizza. Partido de pádel Este puede fin- ser, preguntan. si hay moquete, eso sí entra. No, mentira, no, partido de pádel, no. Fútbol. Top moquetes, estaría también, ¿eh? Pero igual creo que hay Estaría redes sociales que bajan muy rápido el contenido así. Faltan memes.
Las mejores fallas. Está bien, podemos agregar. ¿Los goles ya vieron? Podemos, sí, ya vimos ya. ¿Quieres ver de vuelta? Yo no vi. No, ¿quieres ver? ¿Ahora vieron eso? Sí, vimos recién con Nelson. Mostrarle Qué para Belén. bajón. Mostrarle para Belén. A Mira, ver. Este para está- saber cuál es tu opinión de corrido, vamos a terminar. Uy, qué lindo gol. Qué Golazo. lindo gol de lateral. Qué buen gol. 9. A ver. ¿Dónde está? Ah, en el medio. Ya, la lleva. Qué lindo, papá. De cabeza. Lindo. ¡Bum! Lindo. Lindo gol. Lindo gol. Lindo gol, me Igual gusta. el 10 me gustó más hasta el momento. A ver. Siempre la cámara del sintético en la luna, más o menos. Mira, ¡Ah! Humilde otra vez encima el tío. el tacón, el número 7. Este para nosotros fue bestialidad, Belén. Y- Mira vos, Ah, bueno. Ah, ¡Pum! pero, Qué le, golazo. pero le mató el arco, loco. con alma y corazón. Le reventó. A ver. Mira esta guada. Esta es hermosa también. Ahí, Ah, bueno. Pique, aire, piso, gol. golazo. Qué lindo gol. che. Este es hermoso. Ah, este hizo Instagram Live. ¡Bum! No, déjate de joder. Qué lindo. ¡Pero qué golazo! Yo puedo mandar mi gol también, ¿o no? Sí. Ah, este es buenísimo. Este es conocido. Este es Este es conocido, conocido. sí, es buenísimo. Tararararam, tam, 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 tam. Tararararam. Tararararam. Buenísimo, buenísimo. Mira, este nosotros le dimos la responsabilidad al arquero. A ver. No, pero No, ¿qué? arquero. Vaya, Pico, qué boludo. No, pará. El 2. Mira la vaca. ¡Pum! Ah, bueno. Bomba, Qué lindo golazo. gol. Qué lindo. Golazo, gol. golazo. Qué- ¿El 1? ¿Y el 1? Ah, no, golazo. Sanabria. Está lindo. Pero igual no me generó ese... No, porque estaba desmarcado. Y los defensas le estaban mirando ahí su Jaso. hora. Sí, no, a mí no me gustó tanto. Pasó eso. muy fácil de hacer eso. Y cierto, una jugadora te lo hizo, una jugadora. Nunca cometí gol de ¿Alguna vez? chileno. ¿Nunca? ¿De tiro libre? Sí. ¿Vos te encargabas de los tiros libres? No, ¿De los penales? no, yo era más de pivote. Manda tu gol, vamos a mostrar, dice. Vamos a buscar, no sé dónde está la verdad. Ni idea. En TikTok creo que está, pero... Voy a buscar yo tu gol. Gol de Belén. No, Ya se cata. no, Gol, no, no. gol de Belén. Gol de Belén Rivas. Belén Rivas. Ella jugando pone fútbol. andé entonces, Marcos. Ja, Hacemos un poco gol de Mejores Chile. atajadas, Ahí más dice. Santiago. Ese Santiago. también está bueno, mejores atajadas. Sí, pero no enviaron. Uno nomás mandaron. No, pasa que, ¿sabes qué pasa? Habían 500 mensajes. Sí. Ayer se hizo lo que se pudo para poder Claro. ver todos. Entonces, Claro. capaz se No. nos escapó muchos goles, muchas Trabajones. jugadas. Pero eso es así. Este es el comienzo. Sí, este es el Después ya comienzo, vamos a hacer muchachos. algo... Después, y si esto pega a los perros, ya después vamos a tener más de miles y miles de cosas. O sea, ahí entra a correr también, que nos paguen. ¿Eh? 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 Estoy buscando mi gol. Muy jazo nomás, Mentira, muy mentira. autobombo nomás. No, eso no es. Nada que ver. Estoy buscando. Los titos. ¿Por qué Nati la pesada me llama? Yo quiero atenderle. ¿Quién? Nati. Bueno, hablale. La saca. Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Estás al aire? Está, usted está en el aire. No, no estamos en el aire. Al aire estamos. Y por eso, ¿Por qué le llamaba a Belén a hora de trabajo? porque tengo que grabar algo con ella. Ah, y bueno, eso tenés que hablar conmigo primero. Una falta de respeto, Nati, ¿eh? ¿No? Salúdate a toda la gente de ASU. Gracias, gracias. Ah, Nati, acá en el chat te conocen a vos. ¿Cierto? Oli, ¿cómo están, chicos? Nati la pesada. Bueno. Mentira, ella, Belén la pesada, está con nosotros la mejor de los Rivas. Ay. ¡Ay! ¿Qué te pasa, Belén? ¿Qué te pasa? ¡Eh, Belén! Chao, chao. No, Belén. Ok. Escribime. ¿Y qué dicen? Dale, dale. No sé, ni idea. Qué mal educado. Qué maleducado. El chat. Ustedes no pueden escuchar voz femenina, se vuelven todos locos, che. Hoy está jefecito. ¿Cómo que ahorita jefecito? Nada que ver. Mi amiga personal. Acá hay un video cuando... No, este no se puede decir que hice ahí. Como Chile, Sí. No.
Esperábamos buscar. Hijela. ¿Ustedes no tienen video del gol realmente? De ese gol de Yo, ustedes. yo recién mostré una tapada, una tapada ahí en su época. Oímos Acá a encontré Santiago. un buen gol. Mándale a Adam, a la cabra Adam. Mándale a la Sí. cabra Adam. Acá te voy a enviar. Pero sin audio nomás. Este es un TikTok que yo hice. Estoy colaborando para estirar el programa claramente. Bien. Entendió todo, Belén, entendió. todito. Entendió todo. Sí, acá. Ahí está. Esto yo hice una vez en TikTok. Cuando jugué justamente por el equipo de Hey. Por el equipo de Hey. Jugamos Cierto. el campeonato, el torneo del Grupo Nación Media. Sí. Y. Te llegaron a la final, ¿verdad? ¿O salió campeón? Salió campeona. No, en la primera vez perdimos. En la primera final perdimos. La segunda final. No, la primera final ganamos y la segunda final perdimos. Nosotros nos eliminamos en primera ronda. Mamita. Pero porque no tenía arquero, nuestro arquero... ¿Y Marcos? No me fui. No, cuando eso Marcos no estaba en... No estaba No acá. estaba todavía acá. Estaba Por eso era que Claro. perdieron. Sí, nuestro arquero era H. Menos fútbol. que- No, tampoco así. Espera, cuando está. sos picané. Claro, ese era un tiro libre que. Por el palo. Al palo. De Rullaremos. Ah, ese vos tiraste. Era- ¿Tres doritos después? Claro. A ver. Yo me voy a recuperar el balón. Pase para Sani, que es de. Se viene y va con todo Lindo Belén. gol fue. ¡Qué golazo! Lindo gol fue. ¡Amigo! Sí, está bueno. ¡Gol de Belén! Yo quiero un pack. Rivers. Ah, Epa. Belén Rivers. Gestionamos. Rivers. Espera, ¿qué pasó, Belén? yo quiero un pack. Ay, no, ¿para qué dije? ¿Un pack? ¿Un No, qué? pero el pack del premio. El pack del premio. Tienes que me van a jugar y a traer la bola con ese tema. ¿Eh? De- ¿Lo de Pilsen? y sí, Claro. Y me van a jugar y a traer Quiero el un tema. pack. Ah, ¿Un qué? Blue. Un pack. ¿Un qué? ¿Un qué? Un pack. Ah, ¿Un qué? Un Ah, pack. bueno, más 1 millón de aura. ¿Hay otro pack? Te mando Belén, dice. No, una cosa. Arregla está Marcos. Ya anda pidiendo, dice. No, muchachos. No. Y es viernes. Este top de goles está lindo, ¿eh? Sí. ¿Podemos ver ¿no? otra vez? No, pará, Belén, tranquila, que no se note tanto. Hay otro gol. ¿Ustedes no tienen gol de ustedes, en serio? No puede ser que no tengan. Yo soy arquero. Yo no me grabo. Yo, gol de penales. Che, Yo yo me chutaba lesioné. de punta, boludo. Yo estoy lesionado de verdad. Pero ¿qué es lo que pasó? Contanos al aire. ¿Quieren ver un gol de mortero? Un gol Dale. portero, dale. Dale. Tengo los tendones de la rodilla inflamados. A la pucha, tendinitis. Tendinitis tenés. Exacto. Pero andate a la fisioterapia, boludo. Eso es Tendinitis jodido, tenés. amigo. Yo ya hablé con mi papá. Ese correntino, Marco. Bien. Papá Bien. que Tendinitis. es No, que fisioterapeuta. fisioterapeuta. Y bueno, él ¿Ya se empezó? dedica a lo que es la fisioterapia deportiva. Ah, bien. Entonces no, nada que ver contigo. En unos años va a estar trabajando para Olimpia. Estamos trabajando para que gestionando. el señor Alfredo Barrio esté siendo Escuchamos. preparador físico de... Yo quiero aprovechar este momento para mandarle feliz cumpleaños ¿A quién, pa? a nuestro amigo Brian Ojeda. Brian Ojeda. Brian Ojeda es su cumpleaños, hoy ¿eh? es cumpleaños de Brian Ojeda. Feliz cumpleaños. jugador mi querido. Brian? Claro. Sí. Ojo, Venía que Olimpia. tiene ganas de Volvé, papá. volver a la selección. No. De volver a la selección A paraguaya. Olimpia. Y a Olimpia, no sé yo, pero yo lo que sé es que tiene ganas de volver a la La selección selección. paraguaya. Un abrazo grande de toda la mesa de pasión, que pases lindo, que pases súper bien con todos tus familiares, mi querido Brian. Volvé, Ojeda. Brian. Volvé. ¿Él es de tu zona? No, Ah, me pensé- escribió, me pidió saludos. Mira, nada, qué bueno. pidió salud. Está viendo entonces. ¿Quieren ver el mejor gol que nunca llegaron a ver en la... ¿Cuál es mi cámara? Esta, ¿verdad? Esa. Sí. En la selección talla baja, en la selección A ver. paraguaya talla baja. A ver. Tenemos el material. Mira. Epa. Mortero de 9. No, qué golazo. Lindo gol, ¿eh? Hay un A mejor ver. gol. Mira, Un mortero. Sí. Ese que está en Cerro Grandía que tuvo. ¿Cómo se llama? Ah, espera. Ese ese no está sé. ¡Eh, mira el buenísimo. pendejo! Espera. Llámale a Mortero. Yo no. ¿Cómo no vas a tener el No, nombre? habla con Mortero. Sí, hablo. Le invité a mi stream un par de veces. Bueno, anda. Mi Pero- tío le conozco desde que soy criatura. Tu tío, él es. Sí. Mi tío. ¿Qué pues si le conozco que tengo 3 años? Sí, Y está amigo bien. de mi papá. Sí, por eso.
Por eso. Gol De vos tu tío Churri de- Vázquez, ¿verdad? Acá ¿Quién está. sabe quién es tu tío? ¿Tenés el gol ese que tanto Sí, explotó? sí, sí. ¿Quién Boludo, sabe quién es este tu tío? gol. Es el mejor gol de la Ah, historia. con tu relato, brother. Sí, ¿no? ¿Te acordás? ¿Qué Me llegó pusieron a... colaboración en todo. Pla. No. ¿Quedó corto el gol? No, ¡No! ¡Qué falta de respeto! ¿Tenés el gol? Ya mandame el gol. Es de baja calidad el video, dice. ¿Cuántas vistas tuvo esto? Dios mío. 4 millones de visualizaciones. ¿Qué? Sí. Y Marco... Marco, hace un año, boludo. Hace un año ya, Mira esto cómo está. 2024, ¿no? 2024. Ya es Yami, ya es Exactamente casi un año. 7, el julio. En julio. En... Ahí está. ¿Tiene audio esto? No. Yami. Se fue a festejar también. 4 millones de vistas. Marcos. Pero mostrar todo, mira, mostrar todo, porque aparece Marco y eso. Flaco está, Marco, ya. Ahí se hernió Julio cuando lanzó a Mortero. Por fin estuvimos Qué a la golazo. altura de un partido. Fútbol 11. Parate para ahí, ¿qué onda, veo? Ayuda la foto. ¿Por qué? No se puede comparar, en serio. ¿Y ese? Dale, Coque, ¿qué es lo que te pasó? Espera, ¿qué? Está roto ahí. Tiene roto ahí se le ve su huevo. Se cayó y se le ve No, su... ¿vieron ese velocista? ¿Vos viste? Em- Así anda. Y así corría. No. ¿Vos no viste, Marco? ¿Vos no viste el ¿Qué velocista? velocista, Un velocista. Vamos a buscar en Twitter. No, hay que mostrar el video. No, no podemos mostrar, De pero verdad no hay mostrar que un poco. mostrar el ¿Qué? video. Y quiero que cuente la historia. Es un velocista que estaba haciendo salto con valla Y se le escapó. en una competencia. Por el costado del short. Evidentemente dotado el amigo. Dotado. Ah, mira vos. Te das con Ya, así, así A ver, a ver, a ver. Sacó la tercera pata. A ver, a ver, a ver. Con razón llegó tan rápido, boludo. A ver. Mostrame nada. A ver. Marco, mira mi mano. Mira mi mano Con primero. razón llegó tan rápido ese, boludo. Y pues mirar el video. Che, Belén, ¿por qué hubo eso? Repete, no, pará. Más yo ya quería ver, boludo. Fútbol 11. No, Ahí está. amigo. Hizo trampa, boludo. Ahí está. Adelante. Tenemos Uruguay, Ajax, Juventus, Napoli, Chelsea. Uruguay, Napoli. Pone Cavani ya para empezar. Con su hijo Mortero. Suárez nomás ya pone para empezar. No. Suárez. Uy, para mí, allá. No, Darwin era. No. Liverpool, Uruguay pone Suárez. Y Ajax. Y Ajax. A la puta la gente. Henderson, papá. Ajax, pone Uruguay. Henderson ahora pone. Pero Henderson son. Ah, no, sí. Está jugando ahora en el Ajax. Jordan Vos estás Henderson. hablando de un tipo que sabe de fútbol. Liverpool. Juventus. Uruguay, Chelsea. Arthur Uruguay, Melo. Chelsea. ¿Fue Arthur? Cole No, Palmer. Arthur nomás. No está. Ahí está, Sí, Arthur. ese, bien. Sí. Ah, está dando Sí, ahora sí, en sí. el Cuadrado. Cuadradinho. Higuaín. Cuadrado, pero Pipita. estuvo en el Chelsea Bien. también. Pita también. Ajax, Napoli. Sí. Ajax, Napoli. Ajax, Napoli. Ajax, Napoli. Ajax, Napoli. Ajax, Napoli. Mertens. Poyet. Bien, Higuaín. chat. Bien, Junior Paredes. Poyet. gran Junior. jugador. Higuaín estuvo. Su hermano, su hijo estaba Gustavo, jugando. ese juego. espera, poné por Mertens. Hasta 3 Mertens. No, Mertens no jugó en el No. en el Ajax. Napoli está. Nenech. Ne. Yo no vuelo nada. Se tiró. Yo no fui. Ajax, Napoli. Ajax, Napoli. Ajax, Napoli. Ajax, Chelsea. Tomori. Ajax, Chelsea. Tomori, poné. Bueno. No. No, Tomorrow. Traoré. Bertrand Traoré. Hay muchísimos. Bertrand se llama. Ahí está, Bertrand. Bien, chat. Napoli, Ajax. Napoli, Ajax. David Neres. Bien, chat. Bien, chat. Bien, chat. El más rápido hasta ahora que hicimos. Qué grande Mira su chat. cara ya, Israel. Qué grande chat. Chat. Qué grande que son. Siguiente. Siguiente, se viva el fútbol, que viva el fútbol, que viva el fútbol. Che, yo creo que va a pegar este top de...
Tenés que quitar una foto acá y hace que con inteligencia artificial te ponga un trofeo ahí y mostrar vos el trofeo. Dale, te dejo en tus manos. No, yo no llego. Demasiado fácil este. Tira nomás ya entonces de primera. Grimaldo pone. Sigue de primera. Gol de Xhaka. Y pone el otro, Frimpong. 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 Ere- Frimpong. Ahí está. Jeremy Frimpong. No. Ah, A ver, del Borussia. Todos son del Leverkusen en algún momento. Julian Brandt, Florian Wirtz. Granit Xhaka, este que es finlandés. Con B- no, con B larga. Eso, Florian. Bien. Porque dijeron Leverkusen o yo, Wirtz. Otro. Está Ay, empatando el Young Boys con FC Thun. Otro, Amistoso. el top. Este me gusta, a ver. ¿Sí? Ok. Fernando Morientes. Estoy viendo los nombres más. Mesut Özil. Benacer. Salud, mi amigo. Gracias. Benteke, Vertonghen, ¿Cómo era esto? Trossard y Courtois. Hay que adivinar en qué club jugaban. No, Benteke, esos son. Benteke, ¿Quiénes jugaron Vertonghen, juntos? Courtois y Trossard Claro, son belgas. Todos belgas. Sí, Que jugaban en la Premier. Vertonghen, ahí está, arriba. Ahí está. Arriba, y te, A la derecha. Toditos belgas que jugaron. Al lado derecho, ahí está Vertonghen. Toditos belgas jugaron en la Premier. Adelante. ¿Y la selección alemana? Bien. Bien. Belgas. A ver. ¿Y la alemana? Benacer Amrabat. Hernández, Draxler. No. Thuram. Draxler, Royce, Dortmund. Goretzka. Draxler en Goretzka. Dortmund. Draxler era del Schalke. Entonces, bueno, Bundesliga, Draxler, Özil, Royce. no. Özil era del Schalke. Draxler era del Schalke. Draxler no era del Dortmund para Goretzka era del Schalke. Del- Y Benacer creo que era del Schalke. ¿Anda? Benacer entonces no es. Entonces tiene que ser otro que haya jugado en el Draxler, Schalke. Royce, Özil. Fernando Morientes vio jugar en el Schalke. No, Raúl González Blanco. ¿Quién otro del Schalke ahí? O poner nomás todos alemanes. Y- Goretzka, Özil, Draxler y Sí, Royce. eso es lo que te dije. No, y tenés razón. Caso. Qué pesado que eso, boludo. Pues justo 3 de los 4 jugaban en el Schalke. También. Mario Lemina. Hernández, AP Benacer. Hernández. Thuram. Adiviné uno. Hernández, Benacer, Thuram Que jugaron en la liga francesa, ¿no? y Amrabat. Drogba jugó en la Liga Francesa también. Bueno, entonces tiene que ser sacar Rabat, pone Drogba, Benacer, Thuram. Ahí, eso. ¿No? Y saca un poco. Entonces, espera. Y Mbappé también jugó ahí. Mbappé, Durán, Hernández, Mbappé, Thuram, Hernández, Drogba. Drogba. No, pero. Para mí que es Benacer, ¿eh? 3. Ahí estaban 3. Estaban bien esos 3. Mbappé, Thuram y Drogba está bien. En vez de Hernández poner a Rabat. Para mí que En Benacer. vez de. Sacarle. Mbappé, Durán, Drogba. Falta uno ahí. Entonces. Espera, Morientes jugó en el Marsella, Lemina jugó en el Marsella, Benacer jugó en el Marsella y Drogba jugó en el Marsella. Sí. Bien, chat. Marsella. No, Benacer no. ¿Sí? Sí, Morientes, Benacer sí. Lemina, Benacer, Drogba. Ahí Sí. está. Summit. Bien. Bien. Ah. Pero qué jugador y nos ¿y eso? vamos, señores, nos vamos. Gracias por todo. Hasta el lunes. Hermano. Hasta el lunes. Chao, chao. Chau, me tengo que ir al canal. Adiós. No, cuídate.